Down, down on the beat. I got a lot of cash. I don't mind spending it. Yeah. I'ma smoke this joint, then I'ma break you off. I'd be lying if I said you ain't the one. All these tattoos in my skin, they turn you on. Lot of smoking, drinking, that's the shit I'm on. Heard you not the type that you take home to mom. Is we fucking when we leave the club or not? I ain't spending cash for nothing, I wanna see you take it off. I'ma pop this bottle, you gon' give me brain or not? Do you like the way I flick my tongue or no? You can ride my face until you're dripping cum. Can you lick the tip then throw the dick or no? Can you let me stretch that pussy out or no? I'm not the type to call you back tomorrow, but the way you wrapping around me is a problem. Ain't nobody tryna save you, baby, get that paper. Probably got a lot of other bitches
bitch and fucked it right there on the table. She rapping XO to the death. I'm tryna make these bitches wet. I'm tryna keep that pussy wet. I'm tryna fuck her and her friends. You gon' run it for these honest, girl, and all. Show me is you really bout your money, girl, and all. Don't play with a boss, girl, take it all. Tuck it for a real one, you gon' get it all. Is it really about your money or not? Can you really take dick or not? Can I bring another bitch or not? Is you with the shits or not? Oh no, oh no. Would you ride for a nigga or not? Would you die for a nigga or not? Would you lie to a nigga or not? Oh no, oh no. Can you really take dick or not? Can I bring another bitch or not? Is you with the shits or not? Oh no, oh no. Would you ride for a nigga or not? Would you die for a nigga or not? Would you lie to a nigga or not? Oh no. Girl, make that ass coffee on dollar sign. You already know my money go a long time. I could slide for it like Nelly. I'ma go as far as you let me. Girl, is you sucking me and fucking me or not? Can I bring another bitch? Let's have a threesome. Keep saying you's a freak, you gon' prove it or not? His bitch keep looking at me, she choosing or not? You's a ride or die chick, you with the shit or not? Say you're not a side bitch, you all in or not? You gon' make them eggs cheesy with them grits or not? Can you do it like that on this dick or not? You gon' run it for these honest, girl, and all. Show me is you really bout your money, girl, and all. Don't play with a boss, girl, take it all. Tuck it for a real one, you gon' get it all. Is it really about your money or not? Can you really take dick or not? Can I bring another bitch or not? Is you with the shits or not? Oh no, oh no. Would you ride for a nigga or not? Would you die for a nigga or not? Would you lie to a nigga or not? Oh no, oh no. Can you really take dick or not? Can I bring another bitch or not? Is you with the shits or not? Oh no, oh no. Would you ride for a nigga or not? Would you die for a nigga or not? Would you lie to a nigga or not? Oh no, oh no. I met her on the way to Chicago, where she was all alone. And so as I saw her ask her for a name, she smiled and looked at me. I was surprised to see that a woman like that was real into me. Este es un mensaje de prueba. Aló. Aló, aló. ¿Cómo están? Estoy deshecha. Estoy deshecha. Por fin puedo estar. Extrañaba aquí. Justo hoy que estoy muerta me extraña. Justo hoy que no puedo con la vida. Y o braço como? E aí, minha gente? Me caí en la tabla. Y tengo de aquí a aquí. De aquí a aquí. Que no soy capaz de mover. Pero todo bien. O sea... No sei como explicarlo. Me caí. Conta como foi o tombo. Foi... Menina, eu subi o vídeo. Parece que eu tô rindo no vídeo pra não chorar. Eu subi un vídeo. Es ese vídeo. Lo que pasa es que ustedes tienen que mirarlo a cámara lenta. Tienen que verlo a cámara lenta el vídeo, tío. Ponerlo a cámara lenta, coño. Poner el vídeo que subí a cámara lenta. Y vais a ver como cuando yo caigo,
el brazo este me queda en la tabla y aún encima yo enganché el pie. Yo enganché el pie en el cable de Sara. No cabo que tinha Sara, eu enganchei o pé, eu caí encima. Entonces me quedó el brazo así atascado debajo de la tabla. Entonces cuando subí fue como un... me quedé... Paga 200 euros para quedarse sin brazo. No, es que... A ver, te explico. Hoy no era día de usar la tabla. Hoy hacía mucho viento y esa tabla no se puede usar con viento. Entonces estábamos haciendo el tonto. A gente estava brincando só, porque não dava para usar a tabla, porque tinha muito vento. E passou. Excusas. No son excusas. Estoy deshecha, me acabo de duchar. No quiero saber nada de nadie. Y dije, mierda. Tenía streaming. Es verdad. Yo no me olvido de ustedes. Aunque sea el último momento del día, pero yo no me olvido. Casi que no laburas. Yo lo hago con amor, sin dinero. Ni que ganase una millonada. No, hombre, no. Yo tampoco me olvido. Sí, claro, el Hugo es el primero en olvidarse, vaya. Que por WhatsApp no me habla. Ahora, para conectarse a mis streams, sí. Porque le notifica, claro. Menos mal que Kik te notifica que tienes una amiga por aquí, por Galicia, porque si no, estábamos jodidos. Nos ganas a nosotras que somos millonarias. No. Dios, estoy cansada de la gente, y no lo digo por ti, comentarios que me hacen, de gente diciendo que... O sea, he tenido charlas con amigos que dicen, si tienes un montón de dinero... A mí me ven en los streamings y me ven con este PC y dicen, eres millonaria. Tienes un montón de dinero. ¿Qué? ¿Yo? No. Yo no sé quién te dijo. Vente, vamos a Estados Unidos, no sé qué, págame el vuelo. Qué caprichosa eres, te lo puedes pagar tú, no sé qué, tal. ¿Qué? ¿Yo me lo puedo pagar? Yo no me puedo pagar. Yo no me puedo pagar ningún vuelo a Estados Unidos, amigo. Justo hoy me pidió 1000 euros, ¿viste? Hugo, pero porque tú podías ayudar a la gente que lo necesita, ¿no? Yo te lo pedí porque dijiste que te sobraba. Y dije, oye, mira, una ayudita. Yo te apoyo, sí. Pues entonces, bro. Bro, sabes que sí. Hijo de puta. No. Tú verás. Tú verás, tío. Que preste la plata. Mitch, vem pro Brasil quando? Ô, menina, eu tô falando que eu não tenho dinheiro e tu perguntando quando eu vou pro Brasil. Sobrar nunca sobra, bro. No, ya. No hace falta que lo jures. No hace falta que lo jures. No Brasil, tu fica rica com os euros. Aí depois eu chego lá e paro de ganhar em euros. Começo a ganhar em Pix. Em reais. Aí eu fico pobre. Aí ni condomínio, ni fandangos, ni nada. Vení para Argentina, te dejo mi casa y mi cama. Pues mira. Todavía no probé ir a Argentina, A ver cómo me va en Argentina. Mi gente, estoy deshecha. Lo siento. Yo estoy cómoda. Agarra una posición cómoda ahora. Acabo de pegar una posición ótima. Si me quieren hablar así, yo les leo. Me acabo de duchar. Y la ducha, ¿saben lo que hace la ducha, no? Como que te relaja. A gente faz uma vaquinha pra ajudar. Sim. No Brasil, né? Se acabaron las noches de Fortnite. Tal cual. ¡Monse! ¡Monse, gracias! Ahora, con las subs que acabas de dar, Monse, yo me voy a agarrar para ir al hospital.
para ir a uno privado a ver si mejor, para que me den energía. Para que me chuten un poco de energía. Gracias, Monse. Es broma, ¿eh? Pero gracias, mi linda. La gente se cree que estoy bromeando con lo que estoy cansada. Mañana inicio exámenes. ¿Qué consejo me das? Pues mucha mierda, la verdad. Pues que mira, que no te pongas nerviosa, que suspender un examen... madre mía, no sé hablar. Suspender un examen no significa que tu mundo va a acabar, ni tu vida va a acabar, ¿ok? No te pongas nerviosa, que la vida sigue. O sea que... Nunca llores por un examen. Hay más oportunidades. Mañana voy a ir a ver a tu novia. ¿A dónde? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Valencia? ¿Qué pasa con Valencia? ¿Y quién dijo eso? ¿A Valencia? Ah, pero la gente que está poniendo Valencia también va a Valencia. Hoy estuvo en La Coruña, creo. Sí, estuvo cerca mía y ni para venir a verme, chiquillo. Klaus, una vez entras no sales, hijo mío, porque tú abres la puerta como si fuera aquí... Que en Valencia hace el último show en Europa. Wow. Bro, qué morro, tío. Pues nada, me tocará verla en otra ocasión. Me tocará verla por Latinoamérica. O sea que Adri es la única niña de Valencia aquí. ¿Quién más va a ir a ver a mi novia? Para que yo las vigile. Que no se les acerque tanto. ¿Eh? Soy de Gerona. Gerona. ¿Eso dónde está? Bro, yo el mapa de España lo llevo fatal. Yo soy vivo aquí. ¿Que no era tu esposa? Claro que es. No puede salir, Klaus. Es de noche. No. Es de noche. Que seas gato no significa que seas vagabundo, bro. Que te vas por ahí a la hora que te salga del culo. Hermano, la vida no es así, ¿eh? La vida no es así. Mitch, el otro día me encontré con Hugo. ¿Qué dices? Lo tenemos aquí incluso. Cuéntanos, ¿cómo así te encontraste con Hugo? ¿Qué situación fue? Mitch, se eu te enviar um desenho em forma de cartinha dentro de um envelope e tu coloca em um quadro. Eu queria enviar no quadro já, só que fica muito caro. Sim, Giovana, faz tudo que você quiser que eu... Pode enviar, pode enviar. En el autobús y nos hicimos una foto. Hugo, ¿pero cómo sabes que es ella? ¡No mames! Vamos a poner a Hugo Vamos fazer o Hugo ficar com vergonha? Vamos a hacer que Hugo le pase vergüenza. Hugo, fue la niña que tú me dijiste que te sentiste famoso por un día. Me dijiste, Michi, me sentí famoso porque vino una niña con su madre en un bus a pedirme una foto. Y yo quedé flipando porque dije, ¿yo? A mí me conocen, sí. Sí, Mitch, soy yo. Esa es. El Hugo se sintió... Le hiciste feliz, ¿eh? Que lo sepas. Si tú te sentiste feliz, que lo dudo, viéndole la calva de Hugo, lo mucho que puedes hacer es cegarte. Pero si él se puso feliz, hiciste lo correcto. No, Hugo también... Yo espero que ella también se haya puesto feliz, joder.
Que va, el Hugo ya, desde que se fue a una isla, ya le está empezando a crecer el pelo. Porque una isla te da vida. Le está creciendo el pelo. Tiene aura. Tiene una imagen top. Ya verás. No, pero me vino contando, por eso me acuerdo, ¿eh? Me dijo que le pidieron una foto y de hecho me dijo... Le dije yo, Hugo, igual te reconocieron porque tú eres famoso, mijo. O sea, ¿por qué me lo tienes que contar? Y me dijo, porque seguro que era una seguidora tuya. Y yo lo dudo. Y me dice, te digo yo que era una seguidora tuya porque la niña iba vestida igual que tú. En plan, me dijo, la niña iba vestida como sueles ir vestida tú. Y yo la vi y dije, seguidora de Mitch. Ya la reconoció por la vestimenta. No sé si ella viste así, parecido. Pero si tienes un airecillo así con shorts hasta la rodilla, yo qué sé, alguna ropa, pues seguro que por eso Hugo te detectó ya. Por eso se acuerda de ti. Que eso está súper guay, pero claro. Yo sí reconozco, hay veces que no, ¿eh? Hay veces que... Hay situaciones en las que no. Pero yo reconozco cuando alguien me sigue o no me sigue. Mi mamá dice que te ama. Ay, dile a tu mamá que yo también a ella. Me paró la madre y pensé que había hecho algo malo. Ay, Hugo, de verdad. La vida no es así, mijo. La vida no es así. Ahora me he cortado el pelo modo tío. Bueno, pero ¿y qué? El pelo ya eso no tiene nada que ver. Igual te habrá identificado por la ropa o así. ¡Al escote! Gracias, mi linda. El pelo no tiene nada que ver. Será por la ropa que llevabas o así. Hola, chula. Hola, Monse. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo tú estás? El Hugo, sí, yo también. Ay, Hugo, tío, nada que ver. O solo tenía camiseta de Spider-Man. No, yo no digo que lleven camiseta de Spider-Man. Yo lo que me refiero es la ropa así como estilo... Tú lo notas la ropa. Tú se lo ves y lo notas. Muy una mezcla... Hay dos tipos de niñas. Las que van vestidas como Billy y las que van vestidas como Yumiko. Hay dos estilos. Los dos estilos son válidos. Y ahí tú ya detectas, vale. Cuando van muy pijas, pero se le nota la cara, la impresión de la cara de... ¡Ah! Sabes que te siguen. Y cuando simplemente te ven y dicen... Esa es famosa. Esas igual me siguieron un día, me dejaron de seguir, o me conocen por algún vídeo que hice por ahí. Tú lo detectas ya, como que tú ya detectas. Yo estoy hablando aquí como si fuera súper famosa, ¿eh? Yo estoy hablando de lo que me pasa, lo poquito que me pasa. ¿No se les nota que son...? No entendí. A ver, yo podría hacer un comentario, pero no quiero hacerlo porque no todas lo son. Podría hacer el comentario de... Lesbiana que ves, lesbiana que me sigue. Pero no todas son lesbianas. Entonces es imposible. Ojo, ¿eh? No todo el mundo. De hecho, una vez me paró dos chicas que iban juntas, que una iba full vestida lesbiana, y venía con una chica muy pija, muy linda, vestida, muy cute. Y cuando me vinieron, yo dije, vale, la lesbiana me viene a pedir una foto. No, era la otra. Y ahí me confundí, ¿eh? Y digo, ay. Ay. No entendí. O cuando... Stream sin brazo. ¿Quién puso stream sin brazo? Bueno, el Gael fijo. Y cuando una vez también
me paró una señora en el Primark viendo camisetas. Esto lo conté, ¿no? Esto es un recuerdo que creo que ya lo conté. Cuando me paró una señora en la parte de camisetas de Spider-Man en el Primark de niños. Y resulta que quien me pedía... Ella me dijo, quiero una foto con mi hija. Y la hija no se quería quitar una foto conmigo. La hija estaba como, mamá, ¿quién es esta? Y cuando terminé de sacarme la foto con la niña, la madre dijo, conmigo también puedes. Y yo dije, wow. La hija fue una trampa. Le daría vergüenza, pobre. Pobre niña. Le daría vergüenza y era la madre, tío. La que quería una foto. La mamá se reprimía. De hecho, la mamá creo que iba acompañada de un chico. No sé si fuera su amigo o tenía algo con él. Y aún así, Igual en el fondo me seguía. Y decía, Es que mira cómo se va a caer. ¿Lo estáis viendo? ¿Lo estáis viendo? Te vas a caer. No te das cuenta, vecino. No te das cuenta. Ya me quiero pegar. Es que andaba con su hija, no podía dejarse ver. Claro, también podía haber sido esa. Ese el fallo, ¿no? No sé. Él se va a caer como su mami de la... Es que mira el pie. Es que mira el pie, tío. Klaus. ¡Ay! Pon el piecito aquí, anda. Es que tú no entras ahí, amigo. ¿Cómo te quieres tumbar ahí si no entras? ¿Tú te das cuenta ya? Ponte para allí. Ponte para allá. Que no me vas a morder. Que no me vas a... ¡Ay! Ay, que se caiga. Que te jodan. Por morderme. Por morderme, bro. Nadie te mandó a morderme a mí. ¡Ey! Nadie te mandó a morderme a mí. Pon la patita para ahí. Pon la patita para ahí. Bueno, ya. Se está haciendo lindo porque sabe que está siendo grabado. Siempre haces lo mismo, bro. Luego me dejas mal en redes sociales. ¿Tú no ves que la gente me ve o qué? Ah, no, ahora... Ay, ahora ponemos la carita linda. Ay, sí, soy muy lindo. Sí, la gente me ama, sí. En fin. Ay, ¿qué pasó? ¿Y por qué yo no lo escuché? A mí no me llegó ninguna... Ah, resub. ¿Cómo que resub? ¿Cómo es posible una resub? Porque te tiraste uno... Ah, fue el pedo. Ah, bueno, gracias. Bueno, gracias. ¿Qué quieren hacer? Mi gente, tengo cosas que deciros. Esta semana tengo un lío tremendo. Esta semana... Quiero llorar. Quiero llorar. Esta semana tengo un lío tremendo. Tengo que estar aquí con la familia haciendo un par de cosas. Va a haber unas obras. Y bueno. Se hará lo que se pueda. Alguém resume em português que essa semana vai ser complicada porque eu vou ter
trabalho aqui em casa, tipo de... Como eu posso dizer em português? Trabalho de ratatatatá. Ratatatá na parede. Ratatatá na outra parede. Como se diz? Obra. Isso. Eu pensei que obra era solo em tiroteio. Tiroteio de piroca e o meu cu foi atingido. Soy yo haciéndome entender en italiano. Justo hoy dejamos de decir reforma. Se dice ratatatata. Eso. Pero es que más que una reforma va a ser una caída. Más que una reforma van a tumbar algo que... y ya. Bueno, vamos viendo. ¡Ay, Caro! Gracias, mi linda. No sé qué deciros más, tío. Quiero probar si sigue funcionando lo de la voz. Que no estoy segura. Voy a probar. ¿Aló? ¿Funciona lo de la voz o no funciona lo de la voz? Sí funciona. Qué bien. ¿O me estáis mintiendo diciendo que mi voz es igual y que no ha cambiado nada? Entonces, ¿para qué decís que sí? A ver, ¿alguien de verdad me puede confirmar si la voz cambió? Oh meu Deus, ouvi. Tá normal. Porque eu dei no botão ou porque a voz é de pito? Não, de pito não, porque português é outra coisa. Sí funciona. A verga, vale. Entonces, ¿por qué me está diciendo que no cambió nada? No, porque ¿para qué, Gael? Si van a decir todo lo contrario, mira. Hay personas que van a decir lo otro. Voy a comprobarlo yo sola porque no os necesito. La. Vale, sí cambié. Vale, ¿y ahora cómo vuelvo a mi voz normal, tío? Que me tiene hasta los cojones. Ah, ya. Sí, aquí. Ahora ya está normal, ¿no? Sí, vale, ya está. Yo creo que enfermé porque hoy hizo un frío en la playa al salir del coso. Yo me saqué fotitos, pero no sé si subirlas hoy no, mañana sí tal. ¿Cuándo no se enferma? No, yo en todo el verano yo no enfermé ningún día. Todo el verano no pegué gripe. Ahí fue ir a la playa y agarré una gripe, bro, que yo no sé dónde la saco. Velada, mi gente. Vamos a hablar de la velada. Pues yo tengo gripe hoy. Ay, pero nadie te preguntó. Normalmente los calvos no pillan ninguna gripe. Eso va a empezar. Si pillaste algo es porque no te andas a cuidar. Mi gente, la velada. Vamos a hablar de la velada. Puedes ver la repetición de las peleas si quieres aquí, si puedes hacer eso. Es que tampoco quiero ver la repetición de las peleas. En YouTube dices. A ver, yo más que ver, yo prefiero comentar. Porque... Monse! Thank you very much. ¿Dónde lo...? A ver, solo para chequear. ¿Dónde lo podría ver? Os voy a llamar. Te voy a llamar. Aló. Pati mi cola. Buenas. ¿Dónde? En YouTube dices. Sí, en YouTube puedes verla. Que estaban aquí los dos, vergas. ¿Y a mí nadie me invitó o qué? No, checa cuánto llevo de llamada yo. Checa ¿Cuánto la llevas de llamada?
Sí, checa, arriba de la fotito. 28, En el chat de voz. 28 minutos o 28 horas. No. 28 horas. 28 horas, Gael. ¿Cómo vas a llevar Sí. 28 horas sin Discord? Desde O ayer. sea, desde ayer que me fui, ahí lo dejé todo. Él llegó a la casa todo oído y se le olvidó apagar la PC. Todo oído significa todo bebido. Ajá. Gael, te No. llevaste una borrachera y dejaste el Discord prendido toda la noche. Sí. Así mero. Se te nota la voz. Ya no eres tú. Ahora, ¿con quién estamos hablando, Gael? ¿Con quién estamos hablando? Parece, no sé, parece otra persona. Sí. No, este rato está De la más nada, ronco si antes porque era ahorita- gay, ahora ya es hetero. No. Pero jamás. Es que yo sabía que, en plan, estábamos Vero y yo hablando de la pelea, de las peleas bueno, de la velada, y Gael no se fue. Dijo, me tengo que ir, chao. Y nunca se fue, se quedó ahí. De hecho, yo quería hablar mal de Gael, pero como vi que estaba su cámara, dije, va, me voy a callar mejor. Mejor me quedo. No digo nada. Y resulta que estuve 28 horas, bro. O sea, ya llevas Literal. 2 días ya. 24 horas. No, Ah, no, 24 un día y 4. Claro. ¿Cómo que 2 días? No sé contar. Ay. Bueno, está Bueno, bien. ¿dónde está la velada aquí? Lo puedes ver en el canal de YouTube de él y Ibai. bye. Hombre, claro, después de... ¿Cómo no lo voy a saber si Ibai puso que iba a regalar 2 cómics firmados por Tom Holland si seguíamos a él en todas sus páginas y le dáramos una sub? Yo como subnormal lo seguí en todos lados, pero sub, no había dinero para darle sub. Y como no había Prime, intenté robar la cuenta de Hugo de Prime para darle una sub a Ibai. Y le pregunté a Hugo, ¿cómo es tu cuenta de Amazon? No me respondió. Y como no me respondía, le dije, déjalo. Ah, era para eso. Y Hugo, no compres ninguna película. Y yo, no es para una película, era para una suscripción. Pero no pude conseguirlo. Buah, pero están todas las veladas separadas ya. Qué bien. Sí, por eso te digo, pues quería reaccionar, por eso te decía eso. De que si quieres pasarlo por ahí, pasas nada más el mouse por encima de la barrita y ya te le vas moviéndole, pues. Michelle, cuidado con lo que dices. Con lo que digo. Sí. Chinga, ¿por qué? Oye, Pero le voy a decir. perdón. Ay. Voy a bajar el volumen. Tampoco lo vamos a estar aquí escuchando. A ver. Esto no va a durar mucho, ¿eh? Que a mí no me gusta aquí estar opinando de la gente. Mentira, a mí me encanta el chisme. Nada, a mí no me gusta estar opinando. No podemos hacer eso. Vale, espere un momentito. Déjenme colocar aquí las cosas. Poneros el chat aquí. Listo. Vale, mi gente. Bueno, a lo que vamos. Vamos a comentar un poquito. Vamos a comentar un poquito. Yo ahora mismo me parezco a la cobra, pero en vez de comentar fútbol, comentar la velada, tío. De hecho, me voy a subir la silla. ¿Ahora mismo tengo pinta de lesbiana o qué? Así vestida. ¿No? Vale. Ok. Perfecto. Perfecto. The Gamer. Dale pues. Dale pues. Bueno, vamos a lo que vamos. Vamos a parar aquí la vaina. Y vamos a ir aquí. Mi gente de mi corazón bella. Vamos a comentar la primera de Fabiana Sevillano y la Parce. Fabiana Sevillano y la Parce. Ok. Para empezar las entradas. Bueno, yo no sé si vosotros andáis a comentar entradas. Yo me da un poquito de igual yo me fijo más en la música. Tipo, en la música que vayan a poner en las entradas.
En plan, yo me guío más por si van a traer un cantante, no por la decoración y tal. Yo me rayo más por la música. Eso sí que me llama mucho la atención, ¿eh? ¡Ay, qué bonito! Yo solo lo había visto. Viva el amor. Yo solo lo había visto. Yo solo lo había visto. Primeira live de Michelle depois de um mês inteiro. Gente, eu tô orgulhosa de mim. Tô deixando de ser desocupada. Ah, vai tomar no seu cu. Nossa, em vez de ajudar... Nossa, mas tô feliz. Porque você não é vagabunda já. Muito bem. Para vos todos los tuyos jefes sea como es cual tigre, el león de Judá, DJ en Google que se... ¡Ey! Yo voy a ir dándole para adelante, tampoco flipemos, ¿eh? Bueno, las entradas. La entrada de la Parse yo le doy de nota normalito. Yo entiendo que al final ella viene de lejos y pues, no sé, le metió música, le metió lo que pudo y bien, normal, o sea, metió temazo y entró con sus amigos y muy bien. Bastante bien, ok. Ahora, vamos a lo que vamos. ¿Dónde está la Fabiana? Aquí. La Fabiana entró con mucho flow, ¿eh? Yo porque grito, me estáis escuchando. Si me escucháis normal si no grito, ¿no? Como le bajé el volumen. Yo estoy aquí gritando. Bueno. Yo he de decir una cosa. La Fabiana entró aquí con mucha aura. Con mucha aura. Pero bueno, como todos sabemos, terminó con menos 1000 de aura. Pero, o sea, yo solo comento. Acabó sin menos 1000 de aura. Pero bueno. He de decir que lo que me gustó mucho de lo de Fabiana, a mí la música no me gustó, en plan de fondo, me la suda, o sea, sin más. Pero sí que me gustó mucho esto, tío. Ustedes estáis viendo esta ropa, esta camiseta, me pareció chulísima. No sé si vosotros os fijasteis también. No sé si un poco vio, mas yo me detuve en esto y dije, wow, esa vaina está guapísima. Esa vaina quedó increíble. Aparte el peinado, se ve linda, tal. La Parse también se ve bonita, ¿eh? Que no estoy diciendo nada, es porque no lo mencioné en su momento. Yo quiero preguntar, lo de pasar de un lado para otro aquí es porque te da buena suerte, ¿no? Porque yo no me había fijado en eso por respeto. Ah, yo pensé que era porque te da buena suerte como cuando entras a un lugar con el pie derecho, ¿sabes? Es chulería, suelta Romina. Mira que sois malos, ¿eh? ¿Cómo que chulería? Ay, espera que se me bugueó aquí la vaina esta. Vale. Ah, se me volvió a buguear, genial. Ahora. No creo que sea chulería. Por respeto de que eso... ¡Oh, no vamos a pelear aquí. Aquí estamos solo comentando, verga. ¿Podemos tener un control o qué? Vale, vamos a lo que vamos, a la pelea. Sí, bueno. Entró con una aura que flipas. Yo voy a ser muy sincera, ¿eh? Por favor, hagan captura de esto y hagan clip de esto, porque si no los funo yo. Cuando yo me salga miedo de los ovarios, yo os funo a vosotros, ¿vale? Como me toqué los huevos, os funo a vosotros. Todo comentario que yo haga aquí es criticando las peleas. Yo no sé de peleas, yo soy una hipócrita de mierda. Yo estoy comentando desde mi punto de vista. Yo no sé de peleas. Yo no sé de lo que quién se merece ganar y quién no. Yo no voy a hablar de quién me cae bien y quién me cae peor. No voy a hacer eso. No voy a hacer eso. Obviamente puedo decir, pues mira, me llevo muy bien con esta persona, pero ha ganado la otra. Yo no voy aquí con equipos. Yo no voy con equipos. Eu não vou con equipos, ¿tá bom? Solo comento. Déjense de mamadas. Ahí está. Vale, vamos a lo que vamos. Yo quiero ir a la pelea ya. Vamos a la pelea ya. Ya. Ok, empieza aquí. Empieza aquí. Para empezar, le voy a meter. Para que nos digan, según ellos, en un día complicado, ¿quién creen Reven que ha ganado cada combate? Y esto empieza ya. Vemos aquí el primer
contacto, Jaime, ¿cómo estás viendo el combate? Bueno, ha empezado muy fuerte la boxeadora colombiana, ha caído al frente, pero está muy bien, ha respondido bastante bien Fabiana, con unos buenos restos. Hay una cosa que yo siempre estoy atenta en las peleas y es que todo el mundo empieza como si fuera a reventar a la otra. Yo entiendo que al final tú empiezas con ganas y tú vas a lo loco, pero hay que pensar que tienes que aguantar hasta el tercer round. Y la gente va a locura, ¿sabes? En plan de voy a reventar, no sé qué. Así te chupan la energía y luego no puedes avanzar. Mi gente, yo es lo que me quedo pensando cada vez que veo una pelea, es como que poco a poco, mi gente. Y ellas por lo visto van a tope. O sea, ellas fueron con todo, pero no te preparas para esta emoción, para esta intensidad. Y vamos a ver, es que aquí fueron a tope, mira, es que metieron toda su energía. Valeria, que ha empezado bastante bien el combate, hay que decirlo, mucha intensidad entre las dos. Luzu, Pero hay una cosa que yo no entendí. Yo no entendí, y que me corrija cualquier persona que trabaje en el mundo del boxeo, ¿por qué Fabiana está haciendo así todo el rato? No lo entendí. Yo no lo entendí. Y claro, de la nada me suelta la Vero. Ah, porque estás así como que le va a dar y luego le enchufa con la izquierda. Para marcar distancia. Hermano, ¿para qué quiere marcar distancia si literalmente están a 1 metro la una de la otra? No se acercan casi. Casi no se están acercando. Para meter la derecha bien, bro. Es que casi no se están acercando. O sea, sinceramente, de todas las peleas, esta me pareció la más sosa. Por el hecho de que están las dos muy separadas y no se meten. De hecho, casi toda la pelea están todo el rato separadas. Y no me llamó tanto la atención. Yo me acuerdo que puse por el Mike Sosa. Sosa. Voy a explicar. Soso. ¿Es soso o soso? Porque Sosa, en español, significa quando é muito básico, muito... Não foi pra tanto, entendeu? Não foi tão divertido, tão... Não chamou tanta atenção. Significa sosa. Uma pessoa sosa, uma pessoa chata, assim. Entendeu? É isso. Ok. No me gustó tanto, tío. Es que no me gustó tanto y aún encima, si os dais cuenta, creo que fue en la segunda parte, no estoy segura, que aquí, déjame mirar, porque no sé qué pasó aquí antes de que terminaran. Salen con mucha intensidad, hay mucho caos y es difícil. Wow. Oye, te tengo que decir una cosa, impresionado estoy con la Parce. Sí. Muy buen primer asalto. Suena la... Yo he de criticar también los shorts de la Parce, pero en mi opinión. Creo que son tan cortos que yo, por ejemplo, yo estaría incómoda. No porque sean cortos, sino por el hecho de que estás boxeando en un lugar alto y yo me sentiría incómoda a nivel de... O sea, me salga un algo, que se me vea un algo, ¿entiendes? Yo estaría incómoda. El short está increíble, está perfecto y está bonito. Pero al ser tan cortito, en un boxeo, yo siento que hasta ella debe... No sé, igual ella no estuvo incómoda, pero yo estaría incómoda. Porque es como que... ¿Me entiendes? ¿Y si se ve alguna vaina? Oye, Michi, Dime. ¿no estás transmitiendo la pantalla, eh? Ah, No, estás hablando sobre... Estás con tu cámara. estaba hablando del short. Yo pensé que se acordaban del short, por eso no lo puse. Mentira. Eso, el short. Está hablando del short. Estoy cansada, verga. Estoy cansada, mi gente. Parecen pañales. No, el short está bonito, mi gente. Yo no me estoy quejando de nada del short. De hecho, me gusta más el short de ella, así con lila, tal, no sé qué, que el de Fabiana, que es así blanco normalito. Pero yo lo que me estoy refiriendo es al ser tan corto en un boxeo como este. Yo, por ejemplo, estaría incómoda. Pero yo estaría incómoda con todo. Yo hasta estuve criticando a la gente que tiene que poner como protectores en los pechos y yo diría, ¡buah! Esa mierda tiene que molestar, tío. Tiene que hacer daño. Si ya tiene que hacer daño llevarlo y estar incómodo llevándolo, no me imagino... No sé.
Puede ser. Y puede ser que ella llevase algo por debajo y no, no estuviera tan incómoda. No sé, es que no estoy segura. De hecho, puede que lleve un short corto por debajo y yo estoy aquí criticando como si fuera algo incómodo, pero está bastante bien. Creo que sí que lleva algo debajo. Sí que lleva. Creo que sí que lleva algo debajo, mi gente. Entonces retiro lo dicho. Yo quiero ir a la última parte, donde ya están reventadas. Este es el round 3. Literalmente se pasaron más tiempo saltando que metiéndose golpes, tío. Como que Fabiana se echaba para atrás cada vez que le pegaba. No sé si es por el miedo a que le hagan daño. No estoy segura. Pero ahora me entendéis de por qué. Es técnica. No sé, acabo de decir que yo no tengo ni puta idea de boxeo. Yo estoy diciendo lo que veo. Yo siento que ella estuvo muy echándose para atrás y llego a ser yo en la pelea y yo me estoy comiendo a la persona 24 horas. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de las personas que se agarran todo el rato y se están abrazando. ¿No? Bro, ¿cuál es la diferencia? Los que se están abrazando es porque se quieren pegar todo el rato y es como que se van uno encima del otro. Ellos tienen distancia todo el rato. Ya me dirás qué técnica, pero yo estuviera allí dentro y yo estaría reventando todo el rato, aunque me metan un KO. Pero yo lo doy todo. Esas tienen un complejo de osito cariñoso. No, de hecho yo no se lo veo. No le veo eso a la Parse. No le veo eso a la Parse. Se lo veo más a Fabiana. Siento que ella tenía como miedo. ¿Sabes cuando tienes miedo de que te peguen y te da el espasmo de pues me echo para atrás? ¿No? Entonces, como que la Parse estaba más echada para adelante en ese sentido. Es un golpe clásico, tira el jab de izquierda y doblar con la derecha. Y ahí intenta conectar ahora Valeria, lo conseguía también con la zurda, intentando pegar con las dos manos. Fabiana manteniendo un poco la distancia de cierre, ven que tiene un poquito más. Aparte es la primera pelea, tío, es que la primera pelea siempre se critica. Por eso estoy criticando. No se abraza para parar un poco. A veces se quedan sin aire. No. Sí, claro. No estoy diciendo que se abracen para parar un poco. Yo me refiero a que están todo el rato, ¿sabes? Como que se juntan demasiado por el hecho de que se están reventando a hostias para llegar a ese nivel de tener que frenar de esa manera. Aquí, por ejemplo, no... Pero está mucho más parada la Parse, mucho más parada. ¿Te das cuenta? Mira, es que se echa para atrás todo el rato, tío. Nada, mi gente, de esta pelea yo lo tenía claro. Yo creo que el segundo round o así, desde mi perspectiva, porque yo no me acuerdo qué fue lo que os puse a vosotros. No me acuerdo qué fue lo que os puse a vosotros de quién esperaba que ganase. Que yo esperaba que ganase Fabiana. Pero lo tuvo muy merecido la Parse. Las cosas como son. Lo tuvo muy merecido y nada más que decir. No tengo nada más que decir de esta pelea. Las cosas como son. Ella lo dio todo y Fabiana pues hizo muy poco para lo que dijo que iba a hacer. Y sinceramente los vídeos de YouTube que hizo la Fabiana y todo lo que tenía, yo me esperaba más. Pero hombre, se puede mejorar. A lo mejor fueron los nervios. Ella no se veía en esa posición con muchísimas personas viéndole. 8 millones de personas. Bueno, en ese momento había 5 millones, perdón. 5 millones de personas viéndote y muchas personas allí y tal. No te imaginas en ese momento, ¿no? A lo mejor se puso nerviosa y hizo lo que pudo. Es que al final vosotros no sabéis porque no estáis allí. No leyó bien. Sí se abrazan para parar. Yo no estaba diciendo si se abrazan para parar o no. Yo estaba diciendo que es muy diferente una cosa de la otra. Que yo haría eso de llegar a abrazarme para lo que sea. Vale, yo me entendí. Yo me entendí porque estoy reventada, estoy muy cansada y yo me entendí. Vale, vamos a la siguiente. Dime. ¿Dime? El Gael habla y no dijo nada. Hablé. ¡Hostia! Fue el bot. ¿Por qué pensé que eras tú?
Porque trae la voz ronca igual que yo. Voy a tomar conmigo. ¡Blanca! Un beso, Blanca, muchas gracias. Ok, esta pelea, la siguiente, que es la de Claires y Natalia, yo también lo tenía muy claro. Yo también lo tenía muy claro. A ver, pero es que se ve por una cosa. Yo creía que iba a ganar Claires, ¿eh? Todo el rato estoy haciendo lo mismo, verga. Estoy hasta los cojones. Tengo que darle aquí el botón y le doy a otro. Claire rompió con la entrada, sí, pero quien rompió peleando fue Natalia. Sinceramente. Yo esto estoy de acuerdo con los tal, ¿no? Vamos a ver si aparece aquí la entrada de Natalia. Que ella entró con su novio, ¿no? A mí me dijeron que el chico este de aquí al lado, este puede ser, es su novio. Yo siento que Claires con la entrada ya ganó. Bueno. A ver, su entrada fue muy cómica, muy ella, ¿no? Fue muy ella la entrada. La entrada de Claires, la verdad es que fue muy... A ver, yo no soy fan de Metrica. Se llama Metrica la cantante, ¿no? Yo no soy fan de Metrica. Lo de entrar con tortugas sí que fue muy ella. ¡Blanca! Un beso, Blanca. Gracias por esos kicks, mi linda. Bro, es que yo no soy fan de Metrica. Metrica. No sé cómo se dice. Entonces yo, pues, sin más. El peinado está guapísimo, ¿eh? Se ha hecho un peinado top. Pero yo no entiendo por qué ella se pone un... Toda loca. Toda loca. Pero porque yo no escucho este tipo de cosas, ¿eh? Por eso no entiendo, pero seguramente... Genial. La música está guapa, es pegadiza. Yo solo me sé esa parte porque lo habré escuchado en algún lado. Este es el novio de Claires, ¿no? También entró con su novio. Totalmente entrada. Bro, ¿cuánto dinero costará esos collares que se hace la gente? Bueno, pues ahí teníamos, Claires acompañada de Metrica. Yo también me quería hacer uno, una M. Poquito. Ay, Gael, yo me quiero hacer uno. Bueno, vamos a lo que vamos. De esta pelea, mi gente, yo vuelvo a repetir que Claires lo hizo muy bien con la entrada. La entrada fue la mejor comparada con las primeras que hubo. Pero en la pelea... A ver, Claires lo dio todo en la pelea. Yo no me imaginaba a Claires con tanta fuerza. Yo no sabía que Claires iba a pegar con tanta fuerza. Yo, de hecho, no sabía que iba a suceder ese suceso. Aparte fueron con todo, mira. Claires estaba muy... Se había tomado un Red Bull o algo. Estaba muy... Le voy a reventar, le voy a dar en su madre. Estaba muy a tope, bro. ¿No? Me gustó también la ropita de Natalia así por detrás. Claires estaba muy activa, tío. Y la reventada fue ella. Claro, Lo vieron, ¿no? Párate. ¿Lo vieron o no lo vieron? Esto es una liada. Yo te voy a decir por qué es una liada. Yo como latina, a mí me hacen eso y a mí se... Es como meter el turbo. Si tú me haces eso, yo meto el turbo. ¿Me entiendes? Tú me haces eso en una pelea y yo meto el turbo. Mira la Claires cómo empieza a vacilar, ¿eh? Mira. Se puso a vacilar como, ¿qué? Siempre, mira. Eso yo como latina, pequeñita. Puedo medir 1,56, puedo pesar una puta mierda,
Pero yo, como brasileña que soy y como la mamá que tengo y lo que me han enseñado, yo aquí meto el turbo que tú no vas a ver la luz del cielo. Y yo creo que eso provocó que Natalia, de la nada, tuvo una revolución en todas las peleas. Es que yo siento que fue eso. Fue por culpa de eso. O sea, Natalia dijo, a tomar por culo, bro. Si yo iba despacio, ahora no voy a ir despacio. O sea, ella no paró. Ella, de hecho, Natalia, ¿sabes a quién me recordó? A Rivers. A Rivers cuando tuvo las dos peleas, que no me acuerdo con quiénes fueron, porque no me acuerdo. Rivers cuando tuvo las dos peleas me recordó muchísimo el no parar, el no respirar, pues le voy a meter ¿sabes? Le voy a meter. De hecho, yo siento que Natalia la empezó a cansar, porque creo que fue en el segundo round, es el primero tal, en el segundo round que Claire ya estaba cansada. ¿Ves? Aquí ya estaba cansada de los golpes. Bueno, no estoy segura si fue aquí. Uy, ahí le metió, la verdad. Las cosas como son. ¿Cómo le enganchó el brazo ahí para que parara, eh? ¿Cómo le enganchó el brazo? La técnica del abrazo, Anders, hace mucho esto, ¿eh? Especialmente en los momentos de caos. Pero ya decíamos siempre que la persona que es un poco alta quiere la distancia, no quiere hacer. Exacto. El abrazo Luzu estabiliza. Mira, es que Natalia no paró, tío. El segundo combate de la velada del año 6 ahora Natalia, que parece que acaba de ganar un poquito más de terreno, que acaba de conectar más golpes también importantes, porque lo normal es que se decida los puntos, lo normal es que esto se vaya a... El hecho de echarse para atrás cuando te pegan, yo me dejaría pegar. Porque cuanto más me peguen, más adrenalina. No sé, igual tengo yo un problema, ¿eh? Porque yo me dejaría, tipo, me quieren dar una hostia, yo me dejaría dar la hostia. A lo mejor la puedes esquivar, pero no echarme para atrás, bro. Yo puedo intentar esquivarla, pero echarme para atrás, no. Echarme para adelante. Después de 3 asaltos, decía Ander Natalia que quería... A ver, cada uno... Es que todo el mundo... Yo creo que todo el mundo critica cualquier cosa viéndolo desde... Porque nosotros empezamos a comparar a cómo lo haríamos nosotros, ¿no? Entonces por eso yo critico. Porque lo empiezo a pensar en cómo lo haría yo. Y luego a lo mejor yo llego allí, ahora mismo soy una chula, y a lo mejor yo llego allí, me pegan un puñetazo y estoy en el suelo ya, en el primer round. Eso puede pasar perfectamente. Pero yo sigo creyendo en mí, porque cada persona cree en sí misma. Todo mundo cree em si mesmo. E você acha que pode bater em alguém, pode quebrar a cara de alguém e depois você chega lá e não consegue. É normal. Eso es ley de vida. Antes de los 3 asaltos, pero es muy difícil. Yo creo que es complicado. Muy complicado. A no ser que sea por lesión, por agotamiento, por una paliza. Es una realidad. No hace falta tirar a alguien al suelo, sino que Vale. si dominas mucho. Vamos al tercer round, donde creo que ya estaba cansada. Aquí creo que ya es cuando... A ver. Sigue midiendo su gas, lo dejó creo que para el tercer asalto, pero veamos aquí, mira. Sí, que bueno, ahora tiene que salir de la esquina. El árbitro no es español, ¿no? Cuidar las cabezas, chicas. Yo siento que es italiano o es de fuera, no sé. Vamos a ver Sí, si le el queda. centro del ring durante los 2 últimos asaltos latió todo el rato Natalia. Se pisa poco. Me gusta Ander Salvatore, el italiano deja bastante continuar, ¿eh? Sí. Acaban de responderme Ibai. Creo que dijo que es italiano. Hoy vamos a ver ahí a 2 jueces que son importantes también para seguir, evidentemente, las reglas del boxeo. Casi 6 millones de personas en directo. Muchísimas gracias a todos los que nos estáis viendo en esta velada del año 6. Segundo combate Luzu. El primero, spoiler, lo ha ganado la Parce, lo ha ganado Valeria. El segundo... Mira, aquí ya estaba reventada, ¿eh? Mira cómo le están pegando aquí. Lo ha ganado Valeria. El segundo, pues se va a decidir en 40. ¿Ves? Es que Natalia no para. Es que Natalia no frena, tío. Yo creo que se quedó con el desde el principio. Yo me quedo con eso. Yo no lo olvido, ¿eh? Yo no lo olvido. Yo te puedo perdonar, pero olvidar... Mira, ella estaba cansadísima, bro. Y una cosa que me molesta mucho mirando las peleas es el casco. Ver cómo el casco empieza aquí y luego empieza a bajar hasta la boca y ver que la nariz está libre, me pone muy nerviosa. Estoy todo el rato. Ponte bien el casco. Ay, le van a reventar la nariz. Estoy así todo el rato. Porque es que empieza a bajar, hermano. Ese casco es una mierda. Deberían hacerle otro a la peña, tío. Y veamos aquí cómo culmina esto, Ibai. Ha ido Ander de más o menos, hay que decirlo. Me da la sensación que la gasolina... ¿Ves? Aquí ya se abrazaban. Gestionarla bien.
Es que sales ¿Ves? con Por mucha Natalia, emoción y luego ella tú seguía. haces largo, 15 segundos ya. Solo son 3 asaltos, ya bueno, pero que dura muchísimo esto. Es que no paró de reventar, bro. Y en ningún momento Natalia se echó para atrás. En ningún momento, tío. En ningún momento. O sea, estaba más que claro. Más que claro. Queda otra participante, ¿eh? Pero es que en la sangre mexicana iba de... Pero me pareció también muy bien y yo me esperaba esto de Clairs. Me esperaba que Clairs no tuviera ninguna reacción de ponerse a llorar o estar mal, porque ella sabe que va a ir pues a pasarlo bien, a disfrutar, a concursar y si no ganó, pues no ganó. Y esto me pareció muy bien de parte de Clairs. La parte neutra de, bueno, yo vine aquí a hacer lo mío y tampoco hay que hacer drama, ¿sabes? Me invitaron y ha sido muy bonito. Y eso me pareció guay, la verdad. La reacción me la esperaba, viniendo de ella. Te tienes que subir tú a demostrarlo ya, Joaquín, tío. Cuidado. Bien tirado. Oye, enhorabuena para Natalia, que ha hecho un combatazo, hay que decir. Yo sabía que ella iba a estar en plan de, va, me la suda, pues no gané, pues ya está. yo sabía que iba a ser algo así. Bueno, muy bien, muy bien. Muy bien. Voy a pasar muy rápido por las peleas, mi gente, para que no estemos todo el rato aquí. Edu Aguirre y Gastón Edul. ¿Edul? ¿Se dice así? Me esperaba más. Con eso os digo todo. Yo tenía tantas ganas de ver esta pelea y yo creía que iba a ser wow. Yo creía que iba a ser increíble. Y no me gustó. No me pareció para tanto. Las entradas. Sí que es verdad que la de Edu, si no me equivoco, bueno, ya saben. Hizo lo que hizo. Ya saben. Tuvo su entrada. Yo porque no me sé la canción. No me la sé. Sí, sé que es el himno, pero no me la sé. En plan, no la conocía de antes. En los mundiales me lo suelo saltar. Me podéis juzgar. En los mundiales me suelo saltar los himnos de todo el mundo. Yo en esa parte nunca llego. Pero porque, ya sabes, es que me importa una mierda el fútbol. A mí el fútbol me da igual. Entonces no me sé el himno de ningún... De hecho, el de Brasil, la gente, ay, ¿cómo no te vas a sé el himno de Brasil? No, yo me sé el tarará de fondo. El tarará, el tarareo del de Brasil. Ahora, de hecho, descubrí este año el himno de Inglaterra, que tienen a una puta canción normal. Y yo, ¿cómo va a ser el himno? Verga, esto no es el himno, eso es una canción que escuchaba yo de pequeña. Pero que tengan eso como himno, yo solo me lo sabía. Yo los himnos no tengo ni puta idea, sinceramente. Tienen el Oasis. Sí. Que yo quedé flipando. El de Canadá es una canción. También es una canción. Bro, flipo. Lo decía de broma. ¿Pero cómo se llama la canción? ¿Alguien me puede decir cómo se llama la canción? ¿Alguien me puede decir cómo se llama la canción entonces? Es que la Paula vacilando, tío. Wonderwall. Ah, cabrón. Decía yo. Yo sabía que tenía una canción. Yo no sabía cuál era la canción. Pero bueno. Yo no me sé ni un himno, mi gente. Pero muy guay que haya entrado con el himno. Aparte sabiendo que, bueno, hubo un conflicto hace poco con lo de Argentina, pues él tuvo su entrada ahí top. Muy bien. Vamos, Gastón, las Malvinas son argentinas. Bueno, tremendo, Me gustan los nombres. Gastón. Yo no sabía que ese nombre... Es que me recuerda a un dibujo. Que hay un dibujo de Disney que se llama Gastón.
Me mola mucho, tío, ese nombre. Vamos con Edu. A mí me pareció un poco... He de decirte una cosa. ¿Quién fue el que me dijo que Edu? ¿Puede ser que Edu conociese a Messi? ¿Quién me dijo eso? ¿Me lo dijiste tú, Gael? ¿O soy yo que estoy loca? Me dijiste que Edu conoce a Messi. No, no, Edu conoce a Edu, no, Cristiano. párate. Que Gastón conoce a Messi. Sí. Y Edu conoce a Cristiano. Ajá. Vale, bro, pero ¿era necesario poner un vídeo con Cristiano en su casa? Bueno, los dos bichos, ¿no? A mí me pareció un poco de... ¿Sabes? Es como si yo voy pisando... Imagínate, cuando fui a Brasil ahora, llego pisando a Brasil diciendo soy amiga de Brino. Gente, cada vez que voy a comprar, voy al supermercado, a la farmacia, soy amiga de Brino. Soy amiga de Brino. O no sé... Pues... Me pareció un poco random. Pero cada uno. O sea, me pareció un poco random. Es amiga de Hugo, tal cual. Me pareció un poco... muy bien, pero creo que no hacía falta demostrarlo. Con decirlo y la gente sepa quién eres. Y tú sepas que Cristiano es tu amigo. ¿Sabes? Como que... You know. Yo me entendí. La canción que cantó... muy españolada de la vida. Tampoco me la sé, fíjate. Esto es muy españolada y yo no me la sé. Todas las chavalas de que yo conozco se saben esta canción. Yo no me la sé, tío. Otra más. Yo no me sé ni una puta canción. Yo solo me sé la parte de vino y cemento porque hay un tren en TikTok que era de eso. Vino y cemento. Del resto ya no sé nada. Y la verdad es que muy fake el trofeo este. Yo creo que hubiera sido más top llevar el trofeo de Lego que llevar este, de 3D. Yo estoy aquí para criticar hoy a tope, ¿eh? No. Me van a funar así. Estoy bromeando, ¿eh? Todo lo que digo es en broma, mi gente. Bueno, vamos a la pelea ya. Ya basta. Siempre serán argentinos. También en la salida, por cierto, ¿no? Espérate que no sé dónde empieza. Está con guantes de médico. Por lo que pueda pasar. Está con guantes de médico, la han colado ahí. Le han colado de médico. Guarda que se viene, guarda que se Pues viene. como tenga que atender. Vemos el hombro de Gastón Edul con una marca de recuperación del hombro de las ventosas. Arranca. Salto. Empieza el combate. Gastón que sale bastante agresivo. Es verdad, Jaime, casco italiano por parte de Edu, parece. Sí, o mexicano. Gastón va en busca, Me inclino Va a en busca. pensar, sí, ha salido. Yo aquí pensé lo mismo que Ibai. Yo me quedé pensando en el casco, de por qué él llevaba el casco así. De hecho, lo primero que pensé era que fuera mexicano, no italiano. Pero luego dije, bueno, también pues italiano. Y al final no dieron ninguna explicación de eso o estoy yo loca. Sabes que no se queda frontal al ataque ahora. Buena combinación. Gastón que sale también agresivo. De momento Momo ve a Gastón con confianza, ¿eh? Sí, lo veo muy bien. Tiene que mantener el ritmo porque esto es largo. Parece que no, pero es largo. Gastón vuelve a conectar. Y en este momento la verdad que la pelea se puede decir que arrancó muy bien. Sí, ¿sabes lo que es lo importante ahora? ¿Cómo dosifique? Vale, vamos a lo que vamos, mi gente. De esta pelea, ya cuando están cansados, porque no dejaban de abrazarse. Creo que fue la pelea con más abrazos que he visto en mi vida. Nunca he visto a gente abrazándose todo el rato. Y sinceramente, habré criticado ahora el balón de oro de Edu. Habré criticado que haya salido con Cristiano en un vídeo para presumir un poco. Pero sinceramente siento que el que estaba más abrazando era Gastón que Edu. También la gente que no sabe, es típico en el boxeo. Siento que fue así. Porque yo lo he notado al final de la pelea, creo que fue al final, he notado al Edu súper agobiado. Al Edu, sí, es que yo no me sé los putos nombres, bro. Más
más de 6 meses. Para eso. Noté al Edu súper agobiado porque quería soltarse todo el tiempo, pero Gastón le acababa abrazando. Yo creo, Ander, que hay poca gasolina, ¿eh? Hay poca ¿Me entiendes? Y eso al final pues como que le perjudicó y él quería seguir peleando, pero la otra persona también está cansada, entonces entiendo también su reacción. Supuestamente porque estaba lastimado. Entonces se estaba quejando porque estaba lastimado, no por el hecho de que lo estaba abrazando. Puedes hablar, Gael, que te escucho. Sí, supuestamente. Porque estaba lastimado. O sacó un video de que estaba todo moreteado del brazo, que estaba todo rasgado hace 12 días antes. Y estaba todo, literalmente, su hombro deshecho. Pero quién sabe. No sé, yo lo veo desde mi perspectiva porque esas cosas no las sé. Y yo lo noté agobiado. Yo dije, bro, claro, es que no se dejen de abrazar. Yo también me agobiaría, pero bueno, hicieron lo que pudieron. Cuestión, se veía venir que el ganador iba a ser Edu, pero por el hecho de, no sé si habrá sido por la altura, no sé por qué cojones habrá sido, pero le metió bastante más duro, ¿no? Porque los dos estuvieron bastante igualados, o estoy yo loca. Con lo de los abrazos, me refiero. Estaban igualados con los abrazos. Y con la pelea, joder. Con la pelea también. Es que siento que me van a funar en cualquier cosa que diga, porque yo no tengo ni puta idea de boxeo. Yo vengo aquí a creer. A creer lo que creo. Yo no tengo ni puta idea. Vale, vamos a lo que vamos. Lo que más me sorprendió de estas entradas, Tati, una diva quitándose la máscara de lobo, ¿eh? Tati, una diva quitándose la máscara de lobo, las cosas como son. O sea, la chica es que es muy bonita. Entonces quedó muy top, ¿eh? Es muy bonita. Lo que sí, yo lo que he notado es que yo pensé que este pelo era de ella. Pero ella no tiene pelo tan largo. ¿No? ¿O soy yo que estoy loca? Por un momento pensé que no era su pelo. No sé si es su pelo o no es su pelo. Pero es que se ve tan rubio, tan potente. Sí lo tiene, sí lo tiene. Yo dije, Dios mío, qué pelo tan largo como para una trenza. Yo me quedé rayada diciendo, yo me hago una trenza y a mí el pelo de la nada me encoge. Me pasa todo lo contrario. Y ella en cambio le llega hasta el final. Mira la puntita del pelo aquí, bro. Bro, y yo aquí sin pelo, hermano. Me voy a quedar calva. Muy guapo, muy guapo. Su entrada estuvo muy guapa. La de Marta Díaz, no me gustó esta entrada, que de hecho la comparé con... Es muy parecido a lo que subió Plex, ¿no? No me gustó la entrada así, tío. Yo entiendo que quieren hacer como un contexto de lo que van a ver, pero parece IA. Descubres que nunca entras. Supongo que será IA. En cada paso. No me... En plan... Me gustan más las entradas naturales, saliendo con un cantante, cantando, bailando, pero así con esta entrada de Gloria. No me gustó mucho. Ella salió con su hermana muy guay. Su hermana no, su hermano, perdón. Y luego me moló mucho el hecho... Yo no soy fan de Marta Díaz. No soy fan de Marta Díaz, ni veo sus contenidos, ni tengo ni puta idea. Sé quién es porque vivo en España y conozco a la mitad de los influencers, pero yo sí sabía de sus vídeos que ella no enseñaba la cara de su hermana. Y yo fui la primera en decir, jamás, es su hermana pequeña. Fíjate que para no ser fan, yo ya sabía quién era la chica. Yo ya sabía quién era la chica que estaba aquí. Yo así como la vi dije, no. Puede ser. De hecho, aquí como que la para de buf.
Es en plan de que se puso nerviosa la hermana, es como le hizo como un... Ay, no me la quites. O sea, es como un mira. Bueno, pues a tomar por culo, ya se la quitó. Es en plan, me arrepiento. No me arrepiento. Son iguales, ¿eh? Son iguales. Literalmente. Iguales. Las cosas como son. Yo ya sabía que era la hermana, bro. Porque ella sube muchos vídeos, me salen algunos vídeos de Marta haciendo un Get Ready With Me o lo que sea, y a veces se pone a hablar con su hermana y su hermana nunca se ve. Y un día vi en los comentarios de por qué no enseña a la hermana. Y era porque era menor de edad. O algo así, no lo sé. Y al parecer, pues... por fin, ¿no? Oye, Paula, bájale 2, ¿eh? Bájale 2. No entendí nada de eso, porque supuestamente en los vídeos de Marta, de TikTok o de cualquier otro sitio, ella siempre está hablando con su hermana, pero nunca enseña a su hermana. De hecho, muchas veces cambiaba la cámara en una posición para que su hermana no se viera. Y ella lo explicó, ¿no? Es que lo vi yo en un vídeo solo. Lo vi yo en un vídeo donde a ella le preguntan y ella dice que su hermana siempre pasa corriendo para no salir en su cámara. Y era porque es menor de edad. Entonces la gente decía, algún día vas a hacer una revelación de tu hermana, queremos ver a tu hermana todo el rato. Pum, 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 pum. Entonces, ¿qué dijo? Qué mejor momento, ¿no? De hacer que enseñar a mi hermana para que todo el mundo vea revelación. Y ya está. Y aparte lo guay, el hecho de que su hermano hizo famoso a Marta, ¿no? Y Marta está haciendo famosa a la pequeña. Es como una cadena. ¿Me entiendes? Una cadena. A mí me... a mí me hizo famosa mi madre. Vamos a la pelea, tío. Basta. De verdad. Tercer combate femenino de la noche, de hecho. Y Salvadore de árbitro. Vuelve italiano. Vuelve el italiano. Que bueno, antes no hemos hablado mucho de él, lo cual es bueno, ¿no? Siempre Sí. de hablar mucho del árbitro. No ha habido mucha, ¿no? En fin, mucho trabajo, digamos, Sí. ¿no? No ha pasado nada. Se ha caído el bucal una vez y poco más. Empieza. Me hizo gracia. Me hizo gracia esta parte antes de empezar, porque mira el saltito que pega la Marta. Es que van con todo. Es que no te estoy diciendo que van con todo al principio. En vez de bajarse un poquito. Mira. La Marta, aquí, todavía no le han dicho que vaya. Y justo cuando le dicen que vaya, ya... Es que hizo un sprint hasta llegar aquí. O sea, literalmente ni se lo pensó, ¿eh? Mira. Todo por culo. Fue con todo, bro. Y es que eso las va a cansar. Eso las va a cansar. Las dos desde el principio, me decía Reven, ha estado Tati entrenando. Yo siento que empezar así tan a la locura te va a cansar, bro. De Sandor Martín con Cristóbal, ¿no? Si no me equivoco, con alguno de los chicos. Y Marta estuvo pegándole mucho en las costillas, ¿eh? O en la barriga o donde se pueda pegar. No sé dónde. No sé si es legal. Yo hasta le pregunté. No sé quién le había preguntado. Yo dije, ¿eso es verdad? ¿Eso es legal? Ha pasado muchos boxeadores Pegar y te decía que lo iba a hacer hacia abajo en vez de hacia arriba, mira. En plan, como dar en el pecho, bro. de Sandor Martín con Cristóbal. Es legal. Si no me equivoco, con Hostia, alguno de bro, los yo me chicos. hubiera quejado ya. Han pasado muchos ¿Cómo le vas a boxeadores estar de la banda pegando por ahí, así, y te decía bro? que lo iba a hacer muy bien Tati, ¿verdad? En la cara, igual sí. Estaba en el Caverdún, que es donde yo también entrené. Han ganado. Lolito, Spursito y Reven. Correcto. Si no me equivoco, es verdad que combates. Aquí están diciendo que sí que es legal. Pero todos los que han pasado por ese Caverdún lo han hecho O sea, muy bien. iban muy abajo. De hecho, creo que hay una parte que el propio árbitro dice las manos arriba, en plan, pegaros arriba, no abajo. De momento es verdad que estamos viendo a Marta muy arriba. Entonces, hasta hubo que separarlas. Porque ahí ya no se estaban pegando como boxeo, ahí se estaban tirando de los pelos sin pelos. Si os fijáis, aquí no se estaban pegando como boxeo. Aquí empezaron a darlo todo. Si no me equivoco, es verdad que combates ya muy antiguos de Velada 2 y Velada 1. ¿Ves? En plan, con las dos manos. Con las dos manos. Así, pa. Pasado por ese Caverdún lo han hecho muy bien. De momento es verdad que estamos viendo a Marta muy arriba. Le quería meter modo catapulta por debajo, ¿eh? Aquí fue como caigan los golpes, tal cual. Gal, puedes comentar también, ¿eh?
Que puedes hablar y comentar que no pasa nada. ¿Eh? Que puedes hablar y comentar si no estás muy con resaca. Siento que sí. Un poquito, pues. Bro, es que aquí se fueron a golpes como si no hubiera un mañana, ¿eh? Se olvidaron que estaban en boxeo y dijeron, bueno, pues yo meto con todo. Meto patada, meto cabeza. No sé. Es que le dieron todo literal, como cayera, pues. Yo aquí tenía dudas, ¿eh? Yo no sabía quién iba a ganar. ¿Tú sabías quién iba a ganar? Sí, aquí sí, sabía que por Marta, porque no lo que lo estoy diciendo. Pero es que también lo hizo muy bien Tati, ¿eh? Yo aquí tuve dudas. Tati no se rindió, ¿eh? Y Tati se echaba para adelante. Que fíjate, todo el rato suelta la zurda, ¿eh? Lo tiene claro. En cuanto se acerca, ¡pum! En cuanto se acerca, ¡pum! Lo tiene claro. Muchas indicaciones. Fíjate dónde era su... ¿Qué pasa? Que cada vez que hablo, Ibai va a decir lo mismo que yo. Parece que me agarré el vídeo de Ibai y me lo copié, no en mi cabeza. Lo tiene claro, lo mismo que Ibai. Lo mismo. Que no sé si escuchan algo. Es que las dos yo las vi muy igualadas, entonces yo no sabía quién iba a ganar aquí. Tampoco me... De esto, esta pelea me llamó más la atención. No, es que sinceramente, de las peleas de las chicas, las que ganan... Como que iban por etapas, ¿no? Y las que más me llaman la atención hasta ahora siguen siendo Claire y Natalia. Esas sí que fueron con todo. Estas también... Pero es difícil, ¿eh? No se oye casi nada. Esta pelea está por encima de la de Fabiana y la Parse. Y es muy complicado. Las dos ahora gestionando bastante el tema. Porque sí le están las dos metiendo. Están en un momento bastante pasivo. Yo no sé cuál de las dos piensa Reven que está ganando el combate, ¿no? Ahora mismo. No sé qué estará pasando por sus cabezas. En las esquinas que les habrán dicho, parecía que a Tati le habían dicho, oye, sal, aprieta, porque ha empezado el segundo salto con mucha más energía que en el primero. Sí. Pero sí que desde luego las revoluciones que tenían al principio no las han ¿Tú, podido Reven, cuando mantener. peleaste eras consciente? ¿Pensabas de...? Yo siento que el hecho de que pongan la mano así no hace nada. Pero claro, es que no. Luego a lo mejor... Bro, es que se ve... Es que se puede criticar demasiado fácil, viéndolo desde mi punto de vista. Es que somos unos hijos de puta. Soy una hija de puta. Esto está bien, porque si te pones luego así la mano, también el puñón se te regresa a la cara. Yo siento que no duele el estar haciendo así, tío. Que te estén haciendo así solo, el así. Joder, si tengo una protección a la cara no me está doliendo nada. No me estás haciendo nada. ¿Me entiendes? Yo siento que un puñetazo de verdad es el como la patada de Inazuma Eleven. Así tirado de derecha. Oliver Benji. ¿Sabes? En plan, sí. Patada con un balón de lado, bro. Ese es el verdadero puñetazo. Yo siento que es así, bro. Siento que esos no hacen nada. ¿Era algo que pasaba por tu cabeza? Yo nunca iría de frente. Yo iría de lado. Claro, encima era época COVID, no había público. ¿Ves? Ahí, Marta ahí. ¿Ves? Dijo, Ya no le voy a dar de frente. Yo veo superior a Marta de momento, ¿eh? Me da la sensación, ¿eh? Estos primeros dos asaltos. No sé vosotros qué pensáis. Sí, 10 segundos. Ese es el momento de apretar del que siempre hablamos para poder convencer a los jueces en caso de... Me ponía muy nerviosa eso de que salga la protección del pecho, tío. En plan, alguien no puede acercarse junto de ella. Es que me da toque. Y ponerle la protección en su sitio. Porque se le va a salir y como le den a la teta, le va a doler. Porque me está doliendo a mí. No copies mi toque. No, bro. Me pone muy nerviosa. Muy nerviosa. El hecho de que la protección se esté saliendo. ¿Y la protección esta de qué será? De plástico. La protección es plástico. Ah, pues el plástico duele igual. De hecho, hará más daño. No, como de aquella persona no. Bueno, en fin. Mi gente, lo teníamos claro también, ¿no? Teníamos claro que Marta... Bueno, lo teníais claro vosotros, porque yo tenía dudas. Sí, me pareció impresionante. ¿Esto fue un anime o no fue un anime? Al final, pero... Decisión dividida. Dividida, ¿ves? Hasta yo, normal, bro. Es que hasta a mí me... Yo creía que la Tati también podía ganar, en plan, no sé. Que ganase la mejor, la verdad. Pero el único problema es que hubo 4 votos para Marta y 1 para Tati. ¿No fue dividida? ¿No es dividida? Ah, bueno, claro. Porque son 5, ¿no? Bueno, acuérdate la Inca, sí. Vale.
Es que yo no entiendo cuando... A ver, entiendo que cuando es un anime es que es todas lo mismo. Bueno, cuando es un anime sí son todos, o sea, se llevó todo, pues. Pero cuando es dividida sí está medio raro por el hecho que nada más tiene una... A ver, claro, es porque es impar. Entonces como que depende, ¿no? Sí, En vez de decir, pues, decisión 1 más 4, no lo van a decir así, ¿no? Porque si solo uno votó diferente, ¿qué coño dicen? No sé, neta, ¿qué pueden decir? Parecemos dos borrachos que no tenemos ni idea de lo que estamos comentando hoy. Uno viene de la plana, viene de Yo la vengo playa de y la otro playa viene de- borracha y yo dije, bueno, pues voy a comentar la velada. ¿Para qué? Para que luego la gentuza esta se ponga a hacer clips, y luego me vengan a funar y es en plan, ustedes no saben, ustedes defiéndanme, diga, mira, es que la streamer en la que veo iba media borracha y dijo, bueno, pues me voy a poner a comentar la velada. Porque no tengo nada que hacer. Vamos a lo que vamos. Es que me lo quiero acabar ya. Estoy harto ya. Vamos a ir a la pelea que más me gustó. Vamos a ir a la pelea que más me gustó. A la de Jero y el virus. Yo lo siento mucho, pero ha sido mi favorita y no hay nada más que decir. Esta ha sido mi favorita. Y no porque peleen sin casco, porque no significa que a mí me encanta que la gente se destruya y se mate. Es por el hecho de cómo fue la pelea en sí. Para empezar, Jero ganó 1000 de aura con la entrada. Eso para empezar. 1000 no, 2000. Ah, esta es la de virus, perdón. Esta de virus primero. También bastante bien, la de virus. Hacía falta un cambio que no sea fuera solo reggaetón, Muy bien, Un poco básica, ¿no? Trayendo a toda la gente con ropa como la de él. Bastante básica, bastante normalita. Pero, ¿ves? A mí esto es lo que me gusta. Pero porque yo soy muy simple, muy... Me gusta que traiga un cantante, tú entres saludando y ya está. Eso me parece más top que cualquier otra cosa. Me parece más de aura. Entrar con música ahí. Pero yo esta canción no la conocía. Vale, vamos a Jero. Jero. Él sí que tuvo 2000, 3000 de aura ahí. Trayendo a Paulo Londra. El Paulo Londra pasan los años y él yo creo que es Benjamin Button. Porque en vez de ir hacia adelante va hacia atrás. Poco a poco se va convirtiendo en un bebé. Literalmente. O sea, él tiene más cara de bebé cada vez que lo veo, pero pasan los años y este chico sigue igual. Muy bien, Babyface, tal cual, Me gustó mucho la entrada. Aquí, mira la cara que tenía Virus ya mirándole para el otro, Tenía una cara de mala hostia, hermano. Mira cómo se veía, A mí esta parte me dio miedo. Y yo casi me voy. Casi digo, mira, apagamos y nos vamos. Me dio miedo, bro. Concentrado el tipo, concentración. Bueno, vamos a lo que vamos. Bueno, pero mira la cara de Jero también, Chicos, yo me tengo que cambiar la camiseta para esta. 7 millones de personas conectadas. Jero tiene cara de loco también, Pero no le juzgo. Yo soy igual. Bro, esta fue la mejor pelea sin duda.
Porque fueron con todo, tío. Muy bien presionando Jero Arias, tomando el centro del ring con la guardia cerradita. Virus intenta moverse. Y eso sabiendo que Jero es más chiquitín que el otro, ¿eh? Virus doblando con la derecha. Aún así. Jero Arias tratando de ganar el centro del ring. Con combinaciones arriba, abajo, abajo, arriba. Hay que decir una cosa, Momo. Aquí se puede acabar el combate en cualquier momento. Es decir, puede no estar pasando nada, pero en cualquier momento, pum, una mano se puede acabar. puede terminar todo. Hay peligro, sí señor, y más cuando son los golpes en frío, nada más comenzar el Buena mano de Jero. Uf. Buena mano de Jero, que ha conectado. Se quería casi subir encima Jaime Virus de Jero, que parece que está dominando un poquito más, ¿verdad? Está llevando la iniciativa, tomando un poco el centro del ring, pero buenos desplazamientos también de Virus, que intenta Virus bien. ahí va el clinch. Yo esa mierda no la había visto. Yo esa mierda no la había visto. Bro, no le está abrazando. Y le pegó una tunda aún así. Como que le fue a abrazar. Virus le fue a abrazar, a agarrarle los brazos. Aprovechó para quitarle. Virus ahí va el clinch. Uy, se comió una mano. Efectivamente, esa fue la parte. Vale. Yo pensé que estaba en otro. O sea, literalmente lo pilló desprevenido, hermano. Porque Virus le fue a abrazar. Aquí le va a abrazar, le pega una primera tunda, mira es que ¿cómo miras para el tío? Claro. Es que se puso a mirar al árbitro. Yo no sé si eso es correcto o no es correcto, tío. Claro, pero es que si el árbitro no dice nada en plan de, ah, no, por mucho que fueras a hablar conmigo, valió, entonces valió, bro. Debes estar atento a la pelea, ya el referee. O sea, en cierto aspecto, él tiene que seguir peleando y el referee es el que dice, bueno, paren. Pero se llama te referee. metes. Sí, referee. Ah, referee. No, árbitro. Referee, no, árbitro, pues. Ah. El caso de que, o sea, él lo para, pues tiene que decir de que no, pues paren porque le pegaste mal o una cosa así. Pero pues no debes de parar tú. Si no te meten el vergazo que te meten. Ya, bro. Qué hostia le metió, Qué duro. A ver, cuando yo digo que a mí me gustó mucho este coso, no significa que fue porque Virus se quedó ahí, Pero es que siempre mola ver estas cosas. Uy, que llevo todo. Siempre mola ver estas cosas también, De hecho, él miró al árbitro muchas veces. Hay una parte que quiero poner, pero es que no sé dónde es, entonces me la voy a tener que comer entera. Hay una parte, si no me equivoco, que Virus se deja pegar. Y yo vi un... Déjame buscarlo. Yo le di like, tío, porque soy mala persona. Le di like a un comentario de Twitter. ¿Ves? Yo cuando soy mala persona, yo lo digo. A mí no me hace falta ocultar porque yo no le tengo miedo a nada. Yo le di like a una cosa en Twitter y no lo quería compartir porque dije, no mola. Claro, ¿y yo cómo puedo mirar los likes aquí? No los puedo ver, ¿verdad? Antes se podía ver los likes en... Sí, los puedes ¿En ver Twitter? en... Sí. Métete a Twitter y te vas a donde está, a la sección de las rayitas, guardados, y ahí están los likes. Está medio raro ya, pero ahí se ven. ¿A la sección de qué? Guardados. Pero yo no lo guardé, historial, hermano. pues. No, pues, Historial. te vas a historial, a historial, y ahí está arriba a la derecha, están los me gusta. Ahí lo tengo. Yo guardé esto, tío. Bueno, para empezar guardé donde pone ya estoy lista para ver por 8 horas cómo... Ah, esta lo compartí yo. Vale, nada. Se lo compartí yo. Es Virus durante todo el combate. Apareció Ray Alondra. Pero bueno, me entendieron, ¿no? Virus durante... Bro, es que de hecho hay una puta parte donde
de la nada se deja pegar. Es que solo le faltó decir ven y pégame. Te lo juro por mi vida. Muy bien, podemos estar, Jaime, ante uno de los mejores combates que hemos visto. Como que le decía como ven. Mira, es que no sé en qué parte era, tío. Qué injusto. Solo recibió, Es que será en el 3 cuando ya estaba. Sí, Incluso. es el round 3. Vale, vamos a hablar de esto ahora. Vamos a hablar de esto porque es muy interesante. Déjame ver, que no sé cuál es el 3. Aquí estamos en el 2. Aquí estamos en el 2. Y aquí vamos al 3. Que no hay que aplastar al rival. Ahora en esta situación, ¿qué creéis que tiene que hacer Jero? Tiene que ir por el knockout. Yo, si soy Jero, digo, cabeza que lo tengo ganado. No me voy a Hostia, es el 3 y se acaban de abrazar. Joder. Yo sería cagoneta, Rebe. Yo jugaría defensivo. Pero, Ibai, no es cagoneta. Es inteligente, sí, sí. O sea, bueno, cagoneta entiéndeme, Jaime. Ser listo. Conservador. Es que se la esquivaba muy bien él, Jero las esquivaba muy bien. Que tiene la ventaja. Jero que sabe que podría ganar a Virus aquí en España. Está siendo Ahora gana el más inteligente. Este round lo gana el más inteligente. Y Jero podría ¿Dónde está la parte, tío? El argentino es bueno, Jaime. No, pero que está muy bien, pero no es que sea bueno. Muy inteligente. Parece mentira que esto la gente crea que es ahí voy a arrancar en la Ahí como que le pide que vaya, ¿sabes? Claro, pero el talento que tiene que tener Jero para con un año de boxeo. Como que Virus le pide que vaya. Ya lo vimos en Argentina. Escucha, no hay que olvidar que está todo también muy mediatizado por esa caída en el primer round de esa manera. ¿Creéis que Virus ha podido quedar? ¿Cómo le pega con. Es que cómo le pega con fuerza a Jero. Casi al final. Buah, bro. Está ahora mismo, sí. ¿Ves? Es que ahí como que le pide que le peguen. En plan, por favor, pégame. En plan, mira. Es que se lleva una y se queda como un venga. Bro, me dio mucha pena. Me dio mucha pena la situación. ¿Qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? No, pues está un poco ahí desafiando, pero para meter una mano ganadora. Se está llevando unos palos. Pero se está llevando unos palos, Virus. Eso lo inventaron los japoneses, se llama ser kamikaze. Claro, es que se la lleva igual. Es que le podría hasta parar la pelea. Yo creo que sí. Se la puede parar en cualquier momento. Salva. Lo que pasa que le ve ahí. Es que le pide más, hermano. Es que yo creo que Virus está jugándose a esa mano, que lo deja fuera por nocaut. Pero es que se. Ay. No tiene vuelta atrás esta Es que Virus ya va sin fuerza. Yo creo que a Virus le han dado ya tantos golpes y está ya tan cansado que no le veo. Vale. Una última cosa. ¿Ustedes vieron cómo reaccionaron Virus cuando dijeron que se acabó? Últimos golpes. Aplausos para ambos. Ganó de punta a punta. Clarísima victoria. Pues Virus está celebrando, Bueno, pues Yo quedé igual. Es que yo literalmente ayer yo era Ibai. De hecho, Ibai, si me quieres invitar para la velada 7, si no me quieres invitar a la velada, bueno, lo que tú quieras. A pegarme, no pasa nada. Si no me quieres invitar para pegarme, chill. Pero si me quieres invitar para ser la comentarista, ¿cómo se dice? Comentarista. Yo ayer, literalmente, era Ibai. Todo lo que decía Ibai lo decía yo, hermano. Todo. Es que no había una cosa que no decía Ibai que lo decía yo. Y otra cosa que quiero decir. Quackity no fue invitado para hablar como comentarista. Porque, ¿cuántas palabras dijo Quackity ayer? Y no lo digo por mal. Quackity me cae genial. Pero casi no le escuché comentar nada. Es que casi no le escuché comentar nada. Pobreño, tío. Yo siento que le ganó los nervios o lo que sea, o a lo mejor no era capaz de introducirse a la conversación, o a lo mejor me estoy equivocando y él no fue de comentarista, él fue como para acompañar, como para dar como... por si hay que comentar alguna cosa, tal. Pero, bro... había que comentar más, Quackity. Había que comentar más. A mí me hizo gracia eso, pero en plan chill, en plan bien. Siento que tenía que haber comentado más, la verdad. Qué pena, tío. Qué pena. Pero yo me quedé igual a Ibai en plan, ¿por qué lo está celebrando? ¿Por qué está celebrando? Yo siento que fue que le pegaron tanto que le dio un subidón en la cabeza o algo. ¿Sabes? Cuando estás muy mareado y no sabes lo que haces. Está siendo muy raro esto, ¿no? ¿El qué? No, digo que Virus está celebrando. Jaime, ¿no? Que está celebrando. Está celebrando la valentía, ¿no? Celebra su corazón. Yo creo que estaba como de los golpes.
Y reaccionó así cuando se veía clarísimo quién había ganado la pelea, porque es que recibió por todos lados. Y no por la primera caída, es que recibió por todos lados, bro. O sea, no hubo lado que no recibiese. Vamos a lo que vamos. Ahora la que queréis, la que tanto queréis. Lo tenemos preparado. Las entradas de las girls, Angie y Alondrisa. Casa pa' mamá, el resto lo gasté. Esperaban que me caiga, no querían que ganara, pero nunca bajé. Querían cerrar el contrato y tener sus ganas y se las dupliqué. El brillo de saco lo dejo en partículas, tiro para atrás como la cutícula. Al lado de mi vida cualquiera es ridícula. Me voy pa' España, rompí la península. Ustedes en el banco, yo soy el titular. Foto portada, yo soy el titular. Me odio y me amo porque soy un bipolar. Dijeron mentira, no tengo vesícula. Si quieren trabajo que me llamen, soy el boss. No para eso se fueron, mami, quedaron en pause. De los tiempos de los tales, de los teléfonos. Yo aquí me di cuenta de que estaba... hostia, me quedé en blanco ahora. No, voy a seguir. Cuando me acuerde os lo digo. Uno para me llama la voz de una generación. Muy buenas opiniones, pero nadie las pidió. Me merezco más respeto, fui yo que lo consiguió. Ya les había avisado que tenía la bendición. Ah, ya me acuerdo. Que estaba Duki. Estaba Duki en... estaba Duki en la velada. Podía haberle dicho, oye, Duki, en vez de salir con tu canción, sales conmigo y la cantas. ¿Eh? Uno no pierde nada por preguntarlo. Si te dicen que no, ya les mandas a la verga. Pero... pero... hubiera estado muy guay. Ya que estaba, era como un... ¿Y si le pregunto? Hubiera estado guay, ¿no? Que igual no pudo por cualquier ocasión o no sé. Pero llegó a ser yo le pregunto. En la esquina roja, desde PR, desde Puerto Rico, Alondrisa. Coño, yo cuando escuché esta pequeña parte, aunque fueran 2 segundos, pensé que era John Mico. Llámame loca. Lo mío es obsesión, yo lo sé. Yo lo sé. Pero yo escuché esa pequeña entrada de 3 segundos y yo pensé que era John Mico. Y casi me da un infarto. Pero no fue así. Ricky, 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 boy. Ricky, 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 boy. Ricky, 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 boy. Rápido, rápido, como está la oreja, yo me siento Ricky Bobby. Lamborghini negro mata prueba bala, yo lo llamo el Batimóvil. Estoy saliendo de Eleven como una shorty con la cara Millie Bobby, Ricky, Ricky. España, ¿cómo dice? Ey. Rápido, rápido, como está la Vega, yo me siento Ricky Bobby. Ey. Lamborghini negro mata prueba bala, yo lo llamo el Batimóvil. Estoy saliendo de Eleven como una shorty con la cara Millie Bobby. Ricky, Ricky, Ricky Bobby. En verdad esta entrada fue top, de Alondrisa. Fue top, la verdad. Fue top, mi gente. ¿Qué deciros de esta pelea? Sin contar que yo no me sé, vuelvo a repetir. Yo no sé los conflictos que tuvieron ella y Angie. No sé, solo sé que tienen un conflicto. Solo sé que entre las dos hay un conflicto. Muchas niñas me han preguntado todo el puto rato. Me lo han preguntado por el live de TikTok, me lo han preguntado. Es que literalmente... ¡Ay, coño! Es que la estoy liando hoy. Me lo han preguntado todo el puto rato por quién cojones iba yo. Que si por Angie o por si Alondra. Y yo lo repetí y lo expliqué. Mi gente, yo no conozco a Angie. Yo no sigo a Angie, creo. Yo sepa, no lo sigo. Yo no conozco a Angie. Conozco a algunas personas con las que se lleva, pero porque son streamers o lo que sea y los veo así como por separado. No los veo en grupo ni nada, ni los consumo en grupo. Y a Alondra sí que la conozco personalmente. No son mis amigas del alma porque no somos amiguísimas del alma. Nos conocemos, nos seguimos y tal. Pero yo sí esperaba que ganase Alondra. Y no por el conflicto que hayan tenido. No tengo absolutamente nada que ver, ni sé de lo que va. O sea, no sé de lo que va el conflicto. Yo simplemente esperaba que ganase Alondra desde el principio. Yo cuando me enteré que iba a la velada, antes de que hubiera un conflicto, yo ya dije, pues Alondra espero que gane, coño. Porque conmigo ha sido muy maja, ha tenido mucha educación, su grupo, tanto Alex como Ray y ella, son espectaculares, son muy majos, son unos chicos increíbles, me cayeron genial y dije, pues ojalá gane. Pero no ha pasado eso. No ha pasado eso.
Y es una pena. Es una pena, pero las peleas son así. Las peleas son así. Y al final, yo no puedo, por mucho que me caiga bien alguien, no puedo decir, pues quiero que gane este. Si al final luego la pelea pues sale de una manera, pues es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Es una pena. Y bueno, esperemos que ella no se rinda con eso y si quiere ir a la velada el siguiente año o quiera seguir entrenando para cualquier cosa, pues que siga avanzando. Al final una derrota no queda ahí. O sea, uno puede progresar y mejorar. O sea, nada que ver. Vamos a seguir. Vamos a la pelea. Hecho comentarios muy picante la previa. Pero mira, Se metieron a hostias, ¿eh? Se metieron a hostias estas dos. Y se ríe Alondrisa ahora. Literalmente es que fueron. Es que miren las caras que tenía Alondra de. Te voy a reventar. O sea, iban con odio. Aquí fue. Yo aquí no sé si fue por lo que ha pasado entre ellas o porque estaban pegándose. Porque de verdad que aquí hubo odio, hermano. Tiene que ser inteligente. Están dejando todo en el ring porque hay muchas cuentas que aclarar aquí. Sí. Pero es o sea, una pelea un poco de tú por tú. Sí, había más, algo más que un juego, ¿no? Yo también lo noté. Yo noté la tensión. Me está costando como caminar un poco, ¿no? La veo con dificultad. No sé si está un poco más. Mira, yo me reí de esta situación, con mucho respeto a Angie y a Alondra, pero ¿os acordáis el vídeo que subí a Instagram de dos enanos peleándose? Pero solo me recordó a ellas ese vídeo por el hecho de que los enanos van de rojo y de azul. Solo por eso. Solo os lo juro. Solo por eso. Y yo dije, no. Y luego me reí de mí misma diciendo que hubiera sido yo si estuviera ahí. O sea, hubiera sido yo porque yo me puse al lado de Alondra. Yo, el día que conocí a Alondra, yo iba con unos zapatos grandes, no me acuerdo lo que llevaba yo puesto. Y yo la vi muy bajita. Bueno, tal, pero yo sabía que yo era de su altura. O sea, yo me quité el zapato delante de ella y le dije, mira, es que somos iguales. Y ella dijo, hostia, pues sí que somos iguales. Sí. Yo soy del tamaño de Alondra. Yo soy del tamaño de Alondra. Por eso yo dije, el día que me pegue va a ser así. Se va a ver literalmente lo mismo. O sea, ahora mismo, de hecho, imaginaros que yo soy Angie ahora mismo. Por el pelo largo, oscuro. O sea, iba a ser esta pelea. Más suelta la puertorriqueña. Tal cual. Es lo que sucede. La noto más suelta. Angie tratando de contrarrestar eso. Pero está consumiendo demasiado aire, ¿eh? Ojo. Más confianza en los golpes, sí. Alondrisa, hay que decirlo. Alondrisa está consumiendo mucha energía. Esto es difícil de sostener. Son 3 rounds, recién arranca esto. Un combate que además cuaquítico. Ahí está Angie. Uf, pero es que aquí no sé si fue cuando... Mira, si os fijáis, aquí no sé si fue cuando Alondra empezó a sangrar en la nariz. Porque las hostias que le meten esta parte... Ahí está Angie. Está combinando ahí. Varias manos entraron. Es que puede pasar cualquier cosa. Es que se han dedicado, se han plantado ahí en el ring a un intercambio de golpes prácticamente sin guardia, sin moverse un poco. Bueno, vamos a ver. Hay que decir que... Yo creo que ahí fue. Es que no sé cuándo fue. yo creo que ahí. Yo no sé cuándo fue, yo creo que ahí. Yo creo que fue de esa parte. De por medio, claro, Jaime, hay mucho golpe de por medio también. Claro, pero porque no hay defensa. Exactamente. Ahora sí. Exactamente. ¿Entiendes? Están ahí a un poco a un intercambio descarnado. Ahí están otra vez en la corta que hablábamos hoy, Jaime. No hay distancia de golpe. Ahí conectó muy bien Angie Velasco. Claro, iba con la barbilla levantada, la boricua, algo que... Bueno, aquí se nota que en la última parte ya estaba cansada. ¿Quién estuvo cansada? Alondra, creo que estuvo cansada. ¿No? Bien a ella y la ven un poco cansada, agotada y recibiendo golpes a la boricua. Y aparte ya estaba manchando la camiseta. En plan, como que se notaba que sangró bastante, que se hizo daño. Que lo ven ahí y quieren que siga así. Y lo que ha dicho antes, que no puede ser. No puede estar todo el rato tirando. Ahí entró la mano, muy bien el jab. Hay que parar en algún momento, ¿verdad? Muy bien el jab de vuelta, muy bien el jab de vuelta, derecha atrasada, muy bien Angie Velasco. Boxeo de manual. Totalmente. ¿Se está gustando Momo? Me está gustando mucho Angie Velasco.
es que Angie ha podido controlar la distancia que le permite conectar golpes con mayor claridad. Y Alondrisa empezó muy bien el primer asalto, hay que decirlo, ¿eh? Pero eso curiosamente, fíjate qué derecha la ha clavado ahora en el sitio. Angie repite arriba. Con esta pelea se pudo ver la importancia del casco, ¿no? Por el hecho de que como Angie lleva el casco este que le protege la nariz y Alondra decidió llevar el otro casco y menudas hostias se llevó en la napia, ¿eh? O sea... Pero sinceramente es que el de Alondra tiene más visibilidad. Yo no sé qué haría, ¿eh? En mi caso. Otra vez el shout y la derecha atrasada. Derecha atrasada. Y es el momento. Ahora tiene que está conectando mucho, ¿eh? Tiene que ir al clinch y está conectando mucho, se hablan, no sé si se han dicho algo. Alondrisa, por cierto, que ha entrado con Eladio Carrión, ¿eh? Fíjate. Y Angie con una canción de Duki, ¿eh? Vamos allá. Con lo cual yo creo que... ¿Aquí solo quedaba uno o ya había terminado? Aquí ya había terminado. Física en este tipo de combates. Y la cabeza. Uy, yo ¿os fijasteis en eso? Yo creo que de que Alondra le fue ahora la importancia de la preparación a dar la mano aquí. Física pero puede ser que Angie no lo hubiera visto, ¿eh? Puede ser que, porque fíjate, se gira muy rápido, cuando así como dicen se termina, la preparación física. Ella se gira. Igual pensó que Alondra le iba a pegar o algo, no que le iba a dar la mano. No sé. Yo al final, como no sé. Igual no vio, claro, es que no sé. En este tipo de combates. Y la cabeza. Dosificar, que no se trata. Probablemente se haya vaciado a Alondrisa. Le han entrado Pero bueno, las manos, ha venido. son cosas. Cualquier persona que... ahora sale la gente que habla de ella sobre la relación que tienen y hace un edit sobre esa parte de no le dio la mano. Yo ya me conozco esas historias. A lo mejor es porque no lo vio, mi gente. No entren en una pelea, por favor. A lo mejor no lo vio, a lo mejor sí lo vio. Eso es cosa de ellas, por favor, no se metan. Eso es cosa de ellas. Bueno, ya pues dijeron que Alondra perdió. Y bueno, una putada, tío. Pero bueno, ganó la mejor. Y listo, mi gente. Al final es mucho entrenamiento y todas tienen como un entrenamiento duro, tal. Y ya está. Abrazo frío, pero se abrazaron. Sí se abrazaron. No me acordaba yo si se habían abrazado o no. Ay, aquí. Sí fue. Fíjate que ha acabado totalmente. Bueno, ya digo, es que lo ha dado todo, ¿eh? Lo dejó todo. Si hubiese un cuarto asalto, yo creo que no nos daba, ¿eh? No sale. No nos daba. Bueno, deportividad ante todo, ¿eh? Sí. Ha habido mucho. Oye, me gusta esta imagen, ¿eh? Oye, me gusta esta imagen, ¿eh? Basta de diferencia, chicas. Bueno, muy bien. El noble arte, exacto. la dulce ciencia. Muy bien. Han terminado a par, ¿eh? Es el único Muy bien, mi deporte que gente. empiezan a par. Muy bien. Quiero terminar ya. No aguanto más. No aguanto más. Y te toca el otro más mejor. ¿Cuál? ¿O cuál te queda el otro? El de Rivers y Rorro. Sí. Yo me voy a saltar aquí. Bueno, no me la voy a saltar porque no la vi. Yo no vi la pelea de... Os voy a hacer un story time. Yo no vi la pelea de Plexi y Fernanfloo. Porque me acordé que tenía que ir a la playa. Gael, me vas a matar. ¿Qué pasó? Yo me acordé de que tenía que ir a la playa, pero yo quería seguir escuchando. Porque escuchar a Ibai comentar es lo mismo que ver fútbol. Está comentando los golpes, está comentando lo que está pasando. Y dije, ¿cómo hago para irme a la ducha y depilarme la concha? No veo, pero sí escucho. Me duché con los cascos. Pero sin lavarme el pelo, claro. Jo me llevé los cascos a la ducha. De feia un bagulho para el bañero. Y me depilé. De hecho, quien está de testigo es Vero. Está de testigo. Porque estaba hablando conmigo y le decía, Vero, ¿qué está pasando tal? Y yo me respondía. Y yo estaba en plan, Vero, ¿qué está pasando?
¿Pero qué está pasando? Yo así. ¿Qué está pasando? ¿Se están pegando o no se están pegando? Ay, que le está pegando. Y ella, ay, de la nada que el Fernanfloo está llevando de hostias, pobreño. Y el Plex, pues, está intentando no pegarle tanto, tal. Y yo, ay, muy bien. Te lo juro. Y claro, cuando digo, Gael, me vas a matar, es que cuando salí, el casco estaba como húmedo. Y tuve que secarlo. Era por el vapor. Pero no le pasó nada. Está perfecto, ¿eh? Muy bien este casco, ¿eh? Que se escuche desde la ducha. Significa que es muy pro. Sí. ¿Cómo se te agarró la idea de que dices? Porque yo quería seguir escuchando, pero yo me tenía que depilar la concha. ¿Y por qué no tuviste tu celular? Porque no me llegaba el wifi al baño, pero los cascos, el wifi está aquí y los cascos están allá. Eli, un beso, muchas gracias, mi linda. Vale, una de las peleas que yo no vi tanto fue las de Litkila y Kid Keo. No lo vi porque me puse a grabar unos vídeos, el que grabé, el que subí, y no estuve muy atenta. ¿Qué dijo Hugo? ¿Que no lo vi? Nada, no le hagas caso, dijo una barbaridad. Pero si ni siquiera me sale su nombre. ¡Ah! Por dónde va a Madre salir, ¿no? Ahí- Bueno, yo no he visto la pelea de Litkila y Kid Keo porque ya estaba cansada, estaba muerta y no podía más con la vida. Pero sí que vi la entrada de Kid Keo. Y sinceramente, fue la mejor. Para la gente que sabe cuáles son mis gustos musicales, la entrada de Kid Keo fue la mejor entrada. en el pesaje Las está un cosas poco, como pues, son, bueno. mi gente. O sea, bra, muy bien. Yo cuando escuché este temazo y dije, no te creo. ¿Ves? Yo entraría así a algún sitio. Por ejemplo, a la farmacia. Porque no salgo de mi casa. Al supermercado. Casa de chapa cuando no tenía. Y muy bien, con Tiago PZK, Muy bien. Muy bien. Salario de empresario, ego cotizado. Vengo metiéndole desde los 13 años. Ahora dormimos poco, pero seguimos soñando. Con ninguno compito, leyenda no soy mito. Ricardo el doctor cuánto, el Diego el Fiorito. Y ahora dice que no lo merezco, pero yo sé que sí, yo. Por todo lo que pasé, por todo lo que sufrí con estos ojos vicios. Me compré mi ropa, mi house, me lo prometí. Gracias Argentina por confiar en mí. Haters on my way. Tengo una pregunta para la gente que es fan de Litkila. En plan, fan de que lo consume muchísimo, ¿no? Ese pelo que lleva, ¿ya lo ha llevado varias veces? El pelo, rosa. Lo tiene rosa y marrón, ¿no? Si no me equivoco. Se lo ve a Kea también de fondo. Ya lo ha llevado más veces. Ah, vale. Es que me recordó a alguien. Déjenme hablar primero. Me recordó a Tuli. El rosa y el marrón, el negro. Y dije, uy. Lo primero que pensé. Fue lo primero que pensé. Me vino a la cabeza. Y, uy. Así tatuado con el pelo rosa. Pero dije, igual ya lo llevaba de antes y ya era algo que él solía llevar, ¿sabes? Pero yo, como soy una ignorante de mierda y no tengo ni puta idea,
Tuli es su ex. Precisamente. No quiero hablar de aquí, de relaciones. Pero por eso me recordó. Dije, ay. Pero supongo que se llevan bien y el pelo, nada que ver. El pelo es algo aparte que él también lo usaba antes. O sea, yo simplemente me recordó. Me vino como el... Al igual que a mí me ven y luego les recuerdo a... Es algo que va a pasar. Yo lo sé. Si me pasa hasta a mí, yo lo entiendo. No pasa nada. Está que también Vamos a hay las por la peleas. izquierda, está Duque en el palco. Exacto. Está Paulo Londra también. Está todo el... Es mucho, ¿eh? Es muchísimo, es mucho. Fíjate, algo ha pasado con el casco, ¿eh? Buah, tío, yo es que me perdí esta pelea. Yo no tengo ni idea. Suena la campana. Litkila, que es pantalón negro, Kitkeo pantalón azul. Uy. Pero ¿y esos ninja que le metieron? O sea, what the fuck. Uy. Se cayó. Está desequilibrado, ¿no? Le metió una mano. Le cuenta Salva. Sí, le cuenta. Es medio tropiezo y hostia de izquierda. Pero en el momento que le cuenta. Litkila rollo. Le acabo de hacer un KO que flipas. A ver, se habrá tropezado el chaval, ¿no? Sin querer. Porque no le tiró ni nada, ¿eh? No le hizo nada. En verdad. Salva lo considera que ha sido un knockdown, pero no KO. Pero es decir, levanta. Que Salva no considera tropiezo. No, exacto. No, que lo agarre contra pie no significa tropiezo. Es tremendo. ¿Qué pasa? Pide tiempo. Ahí a cada uno esquina. Es el casco de Elite. No, hay que sacar. Le están haciendo algo al árbitro, ¿no? Quizás se le ¿Qué hace, se le Salva? ha caído la petaca. Te están chequeando, Salvador. ¿Qué llevas en esos pantalones? Ay, Salvador, vamos, ahí está. Salva no tenía nada. Bueno, ha empezado bien Litkila, hay que decirlo. Pantalón negro se mueve bien, se mueve rico el argentino. Yo esto no lo había visto, hermano. Se mueve muy agresivo. Muy bien Litkila, ¿eh? Y aparte es rápido y ágil, ¿eh, Momo? Pero esto me recuerda más a pelea callejera. En plan de... ¿Sabes? Cuidado. Porque fue... Ojo. Tiene que separar, abrazo y lo separan. Mira, otra cosa que me molesta mucho es que no les hayan hecho cascos cada uno a su medida. Porque se les van los cascos, bro. Y hay que colocarlos. Y lo colocan a ellos. Yo los paraba y los colocaba bien, tío. Me está gustando mucho este combate. Estoy viendo. Es bonito de ver, manteniendo la distancia, golpes claros. Bien, Kitkeo levantó un poquito. Levantó un poquito Kitkeo ahora también en el asalto, porque era demasiado superior Litkila en un momento. Sí. Y la ha levantado. Vamos a ver si Kitkeo puede remontar también un poco este primer asalto después de la caída que recordamos que Salvador la compara, pero lo que le quieren enganchar en la esquina, le abraza, hay que separar. Buah, está guapo el tatuaje que tiene Litkila, sí, el brazo. Está guapísimo. Una cara Litkila de tener unas ganas de dar hostias, ¿verdad, Ander? Se pone bien el casco, que había tenido algún problema. Y siguen los dos bastante agresivos, hay que decirlo. Golpe al aire ahora por parte de Keo y Ander. Ahora parece que Litkila también le quiere. ¿Cómo esquiva Kitkeo? Uy. Lo sintió eso también. Es que, bro, estos dos esquivaron que flipas, ¿eh? Estos dos lo que más hicieron es esquivar. Porque mira, es que los dos, ¿eh? Los dos se metían. Esto ni la mosca de mi casa soy capaz de esquivar yo. Los dos bastante agresivos, hay que decirlo. Mira. Golpe al aire ahora por parte de Keo y Ander. Ahora parece que Litkila también le quiere. Lo sintió eso también. Lo sintió Ander, Está mal, cuidado. Está mal, tiene que recuperar. Mira, uy. ¿Tuviste ese esquivo? Ese esquivo, yo no sé ni qué digo. ¿Tuviste ese agachamiento? Voy a empezar a decir cosas que no sé. Como si yo tuviera un problema mental, que es lo que tengo. Ese esquivo unilateral, derecho, bajo, medio, de 3,4 centímetros. ¿Tuviste cómo bajó el Litkila aquí? Mira, uy. Es que no le dio ni una. ¿Cómo puedo poner la cámara lenta? Empieza a hablar argentino. Espera, un argentino empieza a hablar argentino. ¿Cómo puedo poner la cámara lenta, Gael? ¿O no se puede? ¿Hay velocidad? ¿Dónde está la velocidad? Y lo pongo bajo. Arriba de calidad. Lo pasé por 1.5. A ver. Jamás. Es que, literalmente. ¿Pero dónde está la que yo vi? Ah, verdad. Fue esa. Golpe al aire ahora por parte de Keo y Ander. Ahora parece que Jamás. Mira, es que ya se la quitó varias veces, ¿eh? Bueno, ahí se la dio. Ahí la reventó, la verdad. Mira, ahí se la quitó. Le metió una.
Le quitó el casco. Le volvió a bajar. Qué locura, hermano. Qué locura. Vale, le voy a poner normal porque me está rayando. ¿Y normal cómo es? ¿1,5 o 1? Ahí. Otro gancho. Pero que también está conectando, ¿no? Sí. Conectó uno, sí. No, y parece un estilo poco ortodoxo, ¿no? Sí, ese estilo under de freestyle. Vale, vamos a ir a la última parte. La Venga. mano Y de entró a la Litquila. izquierda después. No. ¿Ese round two? Le dice que más, le dice que más. Otra más. Uy, es que aquí siguen, ¿eh? Aquí siguen con la misma energía que al principio. Uy, ha cargado y le dice que sí con la cara. Ander quiere retar a esquivarle, ¿no? Me da la sensación. Sí, se está gustando Litquila, sabe que está Entró el gancho abajo, ganando por ahora. Se lo está gozando, ¿eh? Aquí yo creo que se nota la Bro, que ese casco ya ni es casco. Es un casco. Ahora ya no es un casco, ahora es un casco. Es que miren cómo tiene el casco el Litquila, tío. Ha cargado y le dice que sí con la cara. Ander quiere retar a esquivarle, ¿no? Me da la sensación. Sí, se está gustando Litquila. Es que mira cómo tiene el casco, tío. Es que no lo puedo frenar. Es que no tiene el casco. Ganando por ahora. Se lo está gozando, ¿eh? Aquí yo Que le creo se cambien nota el casco. El casco está roto, hermano. Que le cambien el casco. Esto ya sucedió, pero yo sigo diciendo que le cambien el casco. No se puede retroceder al pasado. Dile a Doctor Strange que venga aquí. Que le cambien el casco. la experiencia que tienen. Tiene problemas igualmente con el casco. Me está poniendo muy nervioso. Tiene que recolocar el casco todo el rato, lo tiene girado. Bueno, vamos a la tercera parte. Asalto que se lleva Litquila. Claro, es que está esquivando muy bien Litquila y está gastando mucha energía aquí. En los papeles, ¿no? O sea, después pueden pasar. Aquí ya mil están cosas. cansados. Muy bien con el jab de Litquila. Mira los movimientos de Litquila, están mucho más enteros. La gente concentrada, Sí. no se escucha nada porque la gente está disfrutando la pelea. viéndolo totalmente, total. Sí. Hombre, es que es un espectáculo increíble lo que estamos viviendo aquí, ¿eh? O sea, Kid KO contra Litquila. Sí. En luna velada. Uy, qué buena mano de Lit. Ascendente. Que le quiere devolver. Kid KO. Uy. Aquí le podía haber dejado KO, porque el Litquila estaba reventado. Pero... O sea, le metió hasta el final, En luna velada. Pero es que aquí sí que le metió una fuerte. Ascendente. Kid KO. ¿Ves? Ahí le metió una fuerte en la cara, tío. Pobriño. Tratando de ir con la mano tercera. Le quiere buscar abajo. Y busca abajo. Tienen un protector para los huevos, ¿no? Porque lo primero que pensé es que se queda sin huevos directamente, ¿sabes? Porque Pero está siendo complicado. muy listo Lit, ¿eh? En el momento que KO tiene un poco el control, rápidamente consigue enfriar el combate para poder seguir teniendo esta distancia donde él está cómodo, ¿no? Es que todos los golpes que le tira así los consigue esquivar. Y KO lo hace Ahora. bien. Bueno, aquí porque lo separan, a ver. Lit también se la comió. Arriba y abajo. Arriba y abajo, Arriba los y abajo dos. los dos. Cuidado, Ojo, que bien cuidado, KO, ¿eh? cuidado. Creo que viene contraatacando ahora. Se engancha el sabroso, hay que separarlo. Sevilla lo está viviendo mucho, ¿eh? Puede ser el. Claro, está hasta diciendo que ahora le puede suelte. ser el round, el único round de KO hasta ahora. Ojo que va a estar más igualado de lo que parece esto A al mí final, Kid KO de verdad que me ha sorprendido mucho el nivel que está dando, ¿eh? Sí, Pesando 10 kilos Qué menos. buenas manos que se están dando ahí. Yo me esperaba ¿Quién pesa 10 kilos menos? ¿El Kid KO pesa 10 kilos menos? Me acabo de enterar. superioridad incluso de Litquila, hay que decirlo. Son los peores segundos ahora de Litquila. Ahora viene. Sí. Sí. Por el under que acabe ya esto. Sí, ¿eh? iba a De decir hecho, es que el que a Kid está, el que está KO buscando el abrazo pues, ahora. le iba a aguantar más el cardio. La verdad, Me ha amigos, gustado mucho estamos este viendo combate, un peleón, Y quedó sorprendido con el cardio de pulmón al fallo. El cardio de KO que No sigue tiene tirando que golpes entrar, no y tiene golpes que entrar en potentes, el golpe por golpe. Litquila ahora no tiene que entrar. Se va a acabar ya, son los últimos segundos, quedó apretando hasta el final. Bueno. Uy, ya está, ya terminó. Ya terminó y ganó Litquila. No, muy bien. Yo creo que no hay mucha duda. Muchachos, seamos justos, vimos un 2-1 todos. Sí, yo creo que siendo, como tú dices, Momo, en asaltos es un 2-1. A ver, yo aquí también tenía dudas, ¿eh? Yo aquí también tenía dudas porque quedó bastante igualado. Sí que es verdad que Litquila le metió un poquito más y tuvo bastantes tropezones. Bueno, que se notó, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Yo no sé de boxeo. No sé qué más tengo que decir. Vamos a la pelea que tanto os gusta. Lo que quiero es ruido de la gente. Eso, ruido de la gente. Mi gente, que se viene. Roro y Rivers. Pues venga, ya está, nos callamos. Lo pongo. Entrada.
Aura. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Sinceramente, todas las entradas de Rivers desde la velada, la que empezó todo, o sea, la que ella luchó y tal, fueron tremendas. En plan, bro. De hecho, es que no me acuerdo cuál fue la que salió así con banderas de México y tal, no sé qué. ¿Qué está pasando en el chat? ¿Nada? Ah, me lo intenté, me lo intenté Eh. esconder, hijo de puta. Un poquito sí. Pero Ah. fue Natalia la que salió con banderas. ¿Fue? Natalia. Sí. No, yo me estoy refiriendo a Rivers. En la que cierto. peleó con dos, que nació con todas las banderas de... Nació. Madre mía, es que ya no sé hablar a estas horas, hermano. Que salió con las banderas de México y tal. Yo me entiendo, yo me entendí. Ajá, yo me entendí. Muy bien, pero me gustó más la primera. La 3, efectivamente. Me gustó más. Entrando al ring, Esta. Sammy Rivers. Aquí está. Dame ruido, dame ruido. A mí no me gustó esta entrada. A mí no me gustó esta entrada porque yo soy un egoísta de mierda. Porque yo soy un egoísta de mierda. Y yo soy fan de Juego de Tronos y yo veo a otra persona haciendo cosas que a mí me gustarían hacer y me arde de envidia y no me gusta. No me gusta. Soy una envidiosa. No me gusta. Lo siento. Aquí en Madrid de Dragones solo hay uno. Lo siento. Es lo que hay. Es lo que hay, hermano. Todos los que hoy perseguís un sueño, dejad que os subestimen, que duden de vosotros. Mientras hablan, seguid avanzando, porque la victoria siempre acaba encontrando a quienes tuvieron el valor de luchar por ella. Yo cuando vi esta parte, Klaus, como sigas entrando a la habitación, te voy a poner adopción. Cada vez que cierro la puerta... Cada vez que cierro la puerta vuelves a entrar. Hijo mío, no se puede, sí. Así no puedo seguir haciendo mi trabajo. O sea, o te quedas dentro o te quedas fuera, brother. Si no, quédate aquí un ratito, ¿vale? Que me tienes hasta la concha de tu madre. Vale, brother, si no. Vale. Yo ya sabía en esta parte que iba a salir fuego de la boca del dragón. Me decepcionó un poco que fuera humo. Ay, me comí los pelos de Klaus. Ya basta. No se come delante de los pobres.
Joder, me entró pelos. ¿Pero qué está pasando? Rorro ha entrado eso por ahí, llamas. Guaquiti. No entiendo qué está sucediendo. Casi se en mata. este puto momento. Casi se mata al principio, pero bastante bien la entrada, ¿eh? Bro, no digo que no me gustase la entrada, ¿eh? De hecho me gustó. Pero me hubiera molado que fuera yo. La envidia pura. Que va, hombre. Lo hice de puta madre. Lo hizo de puta madre. Increíble. Vamos a la pelea. Ya basta. Aguanta Salvatore, ahí está. Vemos el casco por cierto de Rorro, que al final estaba aprobado por los dos equipos, que está acolchado sobre todo principalmente, y abierto. Jamao. Es imposible no mirar esta pelea sin no ver las espaldas de Rorro. Es imposible no haber visto esta pelea sin mirar las espaldas de Rorro todo el rato. Las espaldas, ya no sé hablar. La espalda. Si no me equivoco, por la parte de abajo. Empieza el combate. Sammy Rivers que sale con muchas ganas. Rorro también tirando arriba. El jab de izquierda también. Cuidadito porque salen las dos muy agresivas. Rivers que se defiende. Rorro también atacando con la derecha. Muy agresiva de momento Rorro. He de decir que, vuelvo a repetir, lo mismo que con en ese casco de moto. ¿Quieres subirte a mi moto? Bro, me comí pelos de clavos. He de decir lo mismo que la pelea de Alondrisa y Angie. Yo aquí iba con Rivers. Que os quede claro. Iba y voy. Iba y voy. Siempre fiel. Siempre fiel. Y de hecho tuve comentarios en mis redes sociales de gente diciendo, no, ¿cómo que con Rivers? Y es como, ¿cuándo? Yo sigo a Rorro en las redes sociales. Esto no es fútbol, esto es una pelea, tú dices, tal. Yo llevo siendo fan de Rivers y Ari antes de ser streamer, antes de ser conocida, antes de cualquier otra cosa, y la gente que me conoce lo sabe. Eso no significa que si algún día no tienen razón en alguna cosa que han hecho, yo no me voy a meter en sus equivocaciones de ser humano, ¿eh? Eso es cosa de ellas. Pero yo siempre he ido con Rivers y Ari Gameplays, porque son una de las razones por las que a mí me gusta el streaming. Perdón, una de las razones por las que me gusta el streaming es el puto Rubius. Las cosas como son, díselo. El puto Rubius y Germán Garmendia son los que yo más le metía cuando yo no hacía esto. Y luego empecé a ver a chicas, y las chicas las que más que consumí fueron Rivers y Ari. Yo no miento. Y al final, pues, ya está, no hay nada más que decir. Yo esperaba que ganase Rivers, pero sí que es verdad que Rorro ha tenido un cambio muy fuerte durante la última pelea que tuvo hasta hoy. O sea, ha tenido un cambio físico, se le notó la fuerza en esta pelea, pero no por eso significa que yo esté contenta con la ganadora. Yo hubiera preferido que ganase Rivers y creo que estuvo bastante igualado, a pesar de que Rorro se lo mereciese después de todo, ¿no? A pesar de eso, yo siento que Rivers lo hizo muy bien y también se merecía la victoria. Cada uno tiene su perspectiva de las cosas. Pero ya está, no hay nada más que decir. Y hay otra cosa que sí que hay. Sí que hay. Porque yo subí un vídeo del outfit de Ari Gameplays y la mayoría de comentarios de la gente es Mitch, que tiene dueña. Mitch, ten cuidado, que tiene dueña. Mitch, ten cuidado. Hermano, dejen de ser tóxicas. A ver si no se puede comentar el outfit de alguien, da igual si tiene pareja o no. Yo no puedo decir que se ve hermosa, hermoso lo que sea. ¿Tú te crees que yo no soy team Ribarri? Aunque sea mentira o no sea. No soy tan team por el hecho de que a lo mejor no son nada y es un poco... Yo entiendo lo que es el agobio de que te estén shippeando con alguien con el que no tienes nada. ¿Entiendes? Entonces, yo por eso no digo, sí, fan de Ribarri. Ay, sí, a tope. Tampoco. ¿Que me hubiera gustado que estén juntas? Bueno, puede ser, hacen buena pareja. Porque son muy amigas y tienen ese tal. Pero no significa que yo tengo que estar ahí diciendo son. Eso lo saben ellas.
Y si son amigas, pues también genial. Ahora, que la gente me machaque solo por decir que la chavala tiene un buen outfit y se le ve cute y hot, bro, no se pasen. Nada que ver una cosa con la otra. No significa que me la esté pidiendo ni, me pido primi, no sé qué, no. Yo estaba hablando de la ropa y en cómo se veía linda y al final pues hay que decir, las cosas se dicen. Es como son. Pero Rivers también intentando ganar el centro del ring. Cuidado porque ha recibido 2 golpes Rivers ahora también, Ha recibido 2 golpes Rivers importantes. Joaquín de momento muy agresivas las dos, Las dos extremadamente agresivas, pero ¿sabes qué? Están imponiendo ritmo ambas, Entonces vamos a ver en qué termina esto. Esto es... No, inventes. Sí, bueno. ¿Sabéis? Es que sí que es verdad que Rorro le estaba metiendo a tope, Se le nota. En plan, yo quería que ganase Rivers, pero donde más estuve atenta es en lo que hacía Rorro. La verdad es que Rorro le metió muy duro, tío. Desde el principio que esta cantidad de golpes. Las cosas como son. Lo vimos con Sami en la velada 3. Sí, que donde luego, peleó 2 veces. Pero Rivers también le está metiendo duro. O sea, sí, tal cual. Para mí también estuvieron igualadas, O sea, yo estoy hablando ahora, pero Rivers no paró. Que es lo mismo que le pasó a Natalia antes. El Rivers no paró. Rivers ahora. Rivers ganando mucho más el centro también del ring, hay que decirlo, Muchísimo más el centro del ring, Rivers es una boxeadora además que se mueve mucho. Se atosiga mucho. La gente animando a Rorro ahora en el estadio. Estas cosas me tocan los cojones. El hecho de que todo un estadio empiece a animar a alguien y unas cosas cosas que me dan miedo, que no sé si suceden o no. El hecho de toda España, ¿sabes? En plan, si fuera México estarían animando a Rivers, y si como es España están animando a Rorro. Llámenme loca, pero es un poco así. Es un poco injusto, pero a veces las cosas son así. Sí, ya tuvo mucho apoyo el año pasado, este año que es igual para ella. 45 segundos para que termine este primer round. Baja. Y por ahora pudiendo demostrar mucho más que el año pasado, ¿no? Que donde quizás la diferencia de altura con Abby le perjudicaba demasiado, ¿no? Ella lo decía mucho, ¿no? Que es un combate que a nivel de altura y peso tenía, digamos, más sentido, ¿no? Que lo que ocurrió el año pasado. Está más igualado en ese sentido también. Cuidado porque ahora quería conectar con la derecha Rorro. Rivers que se intentaba defender como podía. Cuidado en medio. Ha conectado, hay mucho seguido. Mucho seguido Rorro también. Ojo porque ahora Rivers intentaba... La verdad verdadera. ¿Quieren escuchar la verdad verdadera? La verdad verdadera. Es que ese casco fue injusto. Cojones. Ya está. Pero dije... Pasa a Carla Zurda, quedan 10 segundos. Luzu, ¿qué te está pareciendo este primer asalto? Me está pareciendo que una vez más tenemos un primer asalto muy reñido en el que las dos están conectando muchísimos golpes, muy activas, están buscando las dos al rival. Ya. Va a ser muy difícil una vez más para nosotros, al menos. Suena la campana. Ya dictaminar qué ha pasado. O sea, fíjate, ¿qué dices? Bueno, ¿qué quieres que te diga? Es que me da esta rabia mirarlo. Me quedé indignada hasta el final, mi gente. Lo hicieron las dos muy bien, estuvo muy igualado y sinceramente siento que, bueno, se lo habrán dado a Rorro por el hecho de haberse esforzado. A lo mejor. Y ya. No hay nada más que decir. Se lo dieron por el esfuerzo. ¿Y el cambio físico? No lo sé. Vuelvo a repetir, lo hicieron las dos por igual. El cambio físico muy bien. Buah, tío, la pelea de la ducha. Oye, Plex con... La puta pelea de la ducha, tío. De hecho, vi la entrada de Fernanfloo. Mira, no entrar, pasos de acero, la cara de loco con planes certeros, Fernán siempre al frente, duro guerrero, calma en la cara, corazón sincero, va por la calle, mira el terreno, ante pelea calcula el veneno.
Miren la cara de este señor. No sé si es el entrenador, si es el... No sé quién es, pero miren su... Por favor. Miren en la cara un momento. Se queda como mirando como... ¿Sabes cuando miras a alguien con vergüenza ajena? De esa manera. No digo que esté mirando con vergüenza ajena, pero como se pone a mirar al de atrás y como que sonríe y deja de sonreírme. Cuando se pone a bailar es como un... ¿Dónde estoy? Como, ¿qué haces? Ay, qué bueno. Como, ¿en serio? ¿Me han invitado a este sitio? Qué buena, tío. Vale. Esto me pareció lo mismo que lo de Marta Díaz. Yo entiendo que... Ya lo entendí. Yo después de ver todo, lo entendí. Ponen esas entradas, les colocan esas entradas para ir llevando el carrusel, lo que sea que se vayan a montar, el león, el tigre, lo que sea, para ir llevándolo mientras está ese vídeo puesto. Es para como distraer, ¿no? Pero para la gente que está ahí, el público no distraes una puta mierda porque ves el carro entrando. Entonces como que se estropea un poco la magia de la entrada en persona. ¿Sabes? Por eso dije, verga. Por eso la ponen, para que la gente no sepa que está entrando el otro, ¿sabes? Y luego lo ponen aquí así. Pero, bro, verlo en vivo también debe de ser top. Sí. Pero la gente que es bajita como yo, da igual donde estés. Que no ves nada. Porque yo no vi nada. Yo apenas miraba a la gente pelearse. Lo tenía que ver desde la pantalla grande. Bueno, ya, ¿no? Hay una parte aquí muy linda también, muy cute. Si no me equivoco. No, me la perdí. Pensé que se iba a dar un beso con... O eso fue después. Un beso con Aitana. Pero no queremos ver besos porque no se come delante de los pobres. Vamos a lo que vamos. La leyenda Fernán Flo. Fernán Flo se tuvo que ir porque se olvidó el tapacubos. Ele teve que voltar pra coisa porque ele esqueceu do protetor de saco. Protector de huevos, bro, se olvidó. Es verdad, yo esto me acuerdo. Y ahí fue cuando me fui a la ducha. Y me perdí todo esto, hermano. Mira, pero me encanta la... están jugando de manera muy... Una técnica en donde están esperando el error de cada uno. Moviendo mucho la cabeza Fernán. Sí. Plex está tanteando muy bien con el jab. Ya consigue conectar con el 1-2. Muy rápido Plex ahora mismo. Sí, decía Fernán que él confía mucho en su movimiento de pies, que se mueve muy rápido y que confía mucho. Oye, todos los combates, por cierto, estoy pensando, han acabado todos los asaltos. Vamos a ver si ese es el primero que no lo hace, porque todos han acabado, Vamos a tocar madera, pero es verdad que hasta todos… ahora sí, pero… No ha habido… Bueno, quiero ver pelea, ¿vale? Me echan un poquito para adelante. Fernán, que me decía Quackity que él es muy bailarín, que él confiaba en que era muy bailarín. Fernán ha dicho que es muy bailarín y se está notando en este momento. Y que le iba a bailar, que le iba a bailar bailando con los pies. ahorita, mira. Ahora sí, Plex también conectando bastantes golpes, hay que decirlo. Pero Para ¿van mí a está conectar dominando este o no primer van a asalto. conectar? ¿O les conecto yo? Es que Fernán prácticamente no puede jugar de manera ofensiva, ¿verdad? Esto es algo que dijimos en aquel entonces y lo decimos ahora mismo. Es muy difícil pelear contra alguien que es más alto que tú, tiene el brazo más largo que tú y te llega constantemente con el… Tava com medo, Fernán Flo.
A ver, te toca con la a ver, derecha. sí, es que tú lo ves y es que mira el cambio. Mira el físico que tiene Plex al lado de Fernand Flo. Por mucho que tenga la altura, Porque no tienes muchas opciones a no ser que te muevas muchísimo por los lados. Ahí la opción que te queda es ponerte cuerpo a cuerpo y que la pelea sea, pues, una pelea de bar un poco, pero claro, entrar por los ahí lados. al tener ay, 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 desventaja ay, ay. Ahí lo estuvo reventando un poquito, pobre. física, también Pobre tío. Me dijo, creo que me lo dijo Vero por llamada, que hubo una parte donde Fernand Flo sí que le enchufó alguna Plex, pero luego Plex como que remontó. Y no sé si le dijeron que parase porque estaba destrozando a Fernand Flo luego. No sé, algo así. Contra Fernand quería hacerlo mucho mejor que lo hizo contra el Mariana hace 2 veladas, pero de momento es verdad que se lo está tomando con mucha calma y los dos se están respetando bastante. Por lo tanto, yo creo que Fernand todavía incluso tiene opciones de poder ganar. O sea, yo no creo que esté ¿Es Fernand de totalmente sentenciado, Fernando? aunque sí me da la sensación, Lucio, que estos 2 primeros asaltos son para Plex. ¿Y ¿no? Flo? Yo creo. Yo creo ¿Y que Florencio? si Plex se lleva estos 2 primeros Me lo acabo de inventar, es no muy tengo ni difícil, puta idea. pero es muy difícil. puede salir No tengo ni puta idea de cómo tiene es. un poco el combate en el bolsillo, ¿no? Sí. Quedan 10 segundos de este segundo asalto. Bueno, Va a vamos a sonar ver la ahora última. el Uy, mazazo. ¿qué pasó aquí? Suena ya. Es de bailarín, ¿eh? Es muy de Esquiva bailarín. bien el cabrón. Esquiva bastante bien. Una de las cosas positivas que estoy viendo en Fernan es que está esquivando muchos golpes, está manteniéndose dentro de la cantidad de golpes que puede conseguir en la distancia Plex, está consiguiendo esquivar muchísimo. Que frente a alguien con el cuerpo que tiene Plex en este momento. No, porque si no, la que le hubiese caído a Fernand, es verdad que le ha venido bien esquivar, sin duda. Porque si no, pero es que fíjate que Fernand, el problema es que en el apartado ofensivo, Reven ha tenido muy poco, ¿no? Que yo creo que es lo que más. Aquí, le puede estar pasando al cuerpo. Está, Ahí como que... joder, ¿por qué siempre paro las cosas cuando... joder. El problema es que en el apartado ofensivo, Reven ha tenido muy poco, ¿no? Yo creo que es lo que más. A ver. Le puede estar pasando al cuerpo. Está al cuerpo conectado. Ay. Ay, pobre. Ay, que me deshicieron al niño. Ay. Cuidado ahora porque Plex acaba de cambiar totalmente. Es como que... Ay, no, que le hicieron daño. En marcha. Ay. Sufriendo y sufriendo mucho. Le van a contar. Sí, le ha pinchado la costilla. Le acaba de pinchar a Fernand. Le acaba de dar un golpe que le ha podido dejar. Ay, no, yo esto. No, me estoy riendo, pero me duele, ¿eh? Ay, no. Que le hicieron el daño. Que le hicieron daño al niño. Ay. Totalmente fuera. Veremos si puede continuar. Ay, me dio pena que la paren. Que paren la pelea. Se acabó. Cada uno, todos para su casa. Ya basta. Muchísimo daño a Fernand. Ahora parece que puede continuar. Vamos a ver Ay, si. pobriño, hermano. Fíjate, es que cuando Plex cambia de Ay, que le dé un abrazo. Que le dé un abrazo. marcha Lex. es brutal, ¿eh? Sí. ¿Creéis que.? ¿Pero ha sido en el lado del hígado? Sí. No, Yo creo que la. No, Ha sido en el otro, entonces quizás la costilla, ¿no? Yo juraría que es más ha sido- costilla, Ay. ¿no? Pues me da la sensación que la pincha ahí un poco la costilla, ¿no? Sí, Una ha sido zona en que el hace lado, mucho ha sido daño. en el lado contrario. Sí. Y un golpe así te puede castigar bastante. Sí. Ojo, porque si te fijas, mira dónde tiene el brazo, ¿eh? Está cubriendo esa zona porque parece que la tiene dolorida y eso va a hacer que la cabeza la tenga mucho más desprotegida. Fíjate que es verdad que solo se cubre la costilla ahora mismo, Fernand. Ay, pobriño. Me da pena. Que solo se cubre la costilla, tío. Fíjense. Como este brazo solo lo deja abajo. Le pide que venga, ¿eh? Y no le sé si. Pero mira cómo esquiva esos golpes. Es increíble cómo se mueve Fernand. Cómo se mueve, le pide que venga, pero qué cojones. Es la lagartija salvadoreña, Es la ¿eh? lagartija salvadoreña, Plex, que le deja ya las cuerdas. Ahora sale Fernand. Y luego le pide que venga. Yo no entiendo nada. Nos da para un asado esa costilla. El asado del año, dices. A ver si me invitan. Pidiéndole que venga cuando está Lucio terminando ya el combate. Queda un minuto. Si Plex aprieta, creo que puede que acabe el combate antes de este ¿Sí? minuto. Yo Lo que espero, no sé yo si espero que tiene no. energía. Yo espero que no. Espero que veamos terminar y creo que ya te digo, aquí había una misión muy complicada. Sí. Una misión muy no sé cuánta gente hay que quiera subirse a un ring complex en estos momentos. Parta Plex ahora directamente, le mete el 1-2 también, le quiere llevar contra la esquina. Fernand, que buscaba ser un poco más agresivo, pero cada vez que es agresivo recibe muchos palos. El pobre Fernand, que está totalmente agotado y con muchos golpes ya encima. Plex, Guau, que bro. para mí ha dominado los 3. Muy dominante, hay que decirlo. ¿Aquí terminó ya? Desde el Sí, primer porque era el asalto. 3, coño. Vamos a ver porque Salva habla con Fernand, le va a dejar continuar, pero ahora mismo Quackity, yo creo que Fernand está en sus últimos segundos y sabiendo que no hay manera de remontar este combate. Pero no se rinde. Sigue, Muy bien, sigue ¿eh? y eso es importante en el boxeo. Quedan 10 segundos. Esto haría que todos los combates lleguen hasta el final, ¿eh? Bueno, nos quedaría todavía el de Grefillo Juan, por supuesto. Salva que se
Bueno, aquí se notó, ¿no? ¿Quién es el ganador? Al final, pues, se hizo daño también el niño. Y bueno, no pasa nada. Todo correcto. Ganador, Plex. Entre Gref e Illo Juan. Ahora vamos con The Gref y Illo Juan, del cual os voy a decir una cosa. Pero tenéis que mirarlo primero. Te doy la gloria, Padre, perdóname. Qué puto temazo, ¿eh? A través de mi mano va a correr. Hoy le pisó la cabeza al diablo, Flow San Miguel. Enemigo mío, esto el que venere a Lucifer. Se murió el diablo. Tú no matas, pero pecar en la calle, ¿sabes? Que hay un Judas en la mesa y aquí no cabe. Con la boca te tropiezas y metes la pata. Por eso aquí eres persona no grata. Tú estás mordido conmigo, tú eres fanático mío. Tú no me llegas al ombligo. Tres caras como los amigos, nunca aprendiste, hijo mío. Yo con rata no me ligo. En la pista te el mundo estoy flotando. Como ya soy chure en la local, los bookies estoy rapeando. En modo Warzone agarra señal canal. En la Twitch y corre Verizon. Y eso es dándote con pena como Jake Paul hizo a Tyson. Hay que venirlo al loco. Parece de tú a tú conmigo. Así me gusta que se quede un bandido. Porque trato por medio lo he partido. Partido. Para la seca, como una pastilla en la discoteca. Se baila para la seca, como una pastilla en la discoteca. Esta parte me puso horny. Esta parte me puso horny. Os voy a decir una cosa. De todos los cambios físicos que hay, la única persona a la que vi y dije, me voy a meter al gym, fue la novia de The Gref. La novia de The Gref es bonita. Tiene cuerpazo. Tiene aura. ¿Qué no tiene esa mujer? Me sorprende que sea hetero. Pero también me alegro que esté con The Gref. Yo quedé flipando. Esa mujer está buenísima. El ritmo y yo somos primos como McGrady y Carter. Tuve la ansiedad andando en la red carpet. Follones, peno, gorgonita como Archer. Bebiendo postobón y hablándote de Monster Rancher. Para la gente que no sabe quién es Follone, este chico. Para la gente que no sabe quién es Follone, voy a ponerme arriba como hacen los leos y a hablaros de mí un segundo porque soy el centro del mundo. Yo salí en el videoclip de Follone. Ese es él. Ese videoclip donde se me ven las tetas así enormes, con un chico en un coche y tal. Es un videoclip del Follone, hermanos. Corazón lleno de parche, pero cuido del sabor de mi razón, como una edición de Target. Los que sufrimos los leos. El oro en el cuello, a mis hojas de aprieta, pero no ahoga. Aquí es amoníaco loco, no baking soda. Esta vida bella y mala. Mira la Mimi. Tengo emisora sintonizada con Dios, así que lava tu boca para hablar de mi socación. Y no tengo una nota con pentagramas de mi posesión. Ponlo en la casa, la causa de tu adicción. Sevilla, ruido fuerte. Mi hermano y yo Juan en la casa. Que se note que estamos en Andalucía, que esto no es Andorra. Wow. Yeah, yeah.
Vaya dos entradas, Ander. Bueno, es de decir que a mí no me interesó tanto esta pelea por el hecho de que son colegas, bro. Y como son colegas, a mí me gusta ver a la gente pelear. Pero pelear en plan que haya chisme de fondo. Y yo sabía que, bueno, iban a pelear y iba a acabar todo bien. Entonces era como, bueno, pues la vemos. Que realmente yo soy muy contradictoria. Si os fijáis, en la pelea de Claires y Natalia estaba diciendo, tal, al final Natalia le reventó tal y Claires, mira qué buena, que al final no perdió, se fue chila a su casa, sabe perder, tal. Y luego veo peleas de amigos y digo, no hubo pelea aquí. ¿Sabes? Yo me contradigo yo sola, pero soy yo y mis voces. Por un momento habla Patricia, por un momento habla Mitch. Al final las cosas son así. ¿Qué quieres que te diga? Vamos a la pelea. De la pasada velada. Dice que siempre. Juan, menudo pedazo de main event tenemos, Luzu. Bueno, aquí decirme que Bueno, pues vamos 16 kilos ha perdido Jaime. Fíjate que estaba en 92. No era alguien extremadamente pesado, ¿eh? No son 16 kilos de pesar 120, de pesar 140. Ha empezado el combate entre Johan y Gref. Y Johan con pantalón negro, Gref con pantalón blanco. Sale bastante agresivo. Juan también conectado a las primeras. Lo tiene claro el andaluz. El físico es tremendo. La espalda es tremenda también de. El Ibai parece, no sé, que se crea ahora Eminem. Fijaros cuando empieza la pelea, cómo empieza a hablar Ibai. Juan con pantalón negro, Gref con pantalón blanco. Sale bastante agresivo. Juan también conectado a las primeras. Lo tiene claro el andaluz. El físico es tremendo. La espalda es tremenda también de Juan, ¿eh? El físico de Gref está. Sí, literalmente parece el vendedor estos que venden lavadoras y neveras en la calle de... No sé. ¿Cuál es la calle de vuestra ciudad donde venden lavadoras y neveras y se pone el tío a decir, vendo una, vendo tres aquí, lavadoras muy buenas, que venden esto, venden lo otro? Te lavan en 3 segundos, no sé qué. Muy buena, ¿eh? Está muy bien, pero el de Juan Lucio no se queda atrás, ¿eh? Buena puesta en escena, de Illo Juan, Ha salido con muy mentalizado, llevando un poquito la iniciativa, que es importante. Gref parece que lo que quiere es un poquito capear ahora el temporal, pero bien posicionado, dominando el centro del ring y tirando más y mejores manos por ahora Illo Juan, Sí, veníamos de un combate que ha empezado muy relajado, midiéndose mucho, y me da la impresión de que Juan y Gref han salido con todo. Sobre todo Juan, sí. Buen gol por parte de Gref también. Ander, no sé si tiene el micro, creo que no. No lo tiene. No, Ander no tiene el micro. Bueno, a ver, espérate, porque no sé si nos pueden apagar por aquí un poco las luces. Veo la pantalla un poco mal. Ahora sí que la he recuperado. Jaime, ¿qué te está pareciendo estos primeros segundos? Está gustando Illo Juan en la puesta en escena. No se le nota en absoluto, un poco que es novato. Sin más, ¿no? Yo lo vi un poco sin más. Sí que es verdad que Johan lo dio todo. No es la primera pelea. Es que no es la primera pelea de The Gref. Tiene también un poquito de abajo. Vamos a ver qué hace por aquí Juan. Porque de momento, ya te digo, yo no noto que Juan sea el que tiene menos experiencia, Jaime. No, que va. Como digo, podríamos pensar que es al revés, pero bueno, queda 1 minuto y medio del primer round. Y queda todavía 2 más. Vamos a ver ahora, porque seguramente Gref intentará un cambio de ritmo. Que debe de hacer, porque mira, le acaba de cruzar. Uy, agresivo, fue muy igualado, Es que es un round. O sea, dices, hay que poner. Es que voy a ir por aquí por la mitad ya. Fue bastante igualado también. No le vas a ganar a Gref nunca. Ese es el problema. Muy difícil. Si vamos al late game, estás jodido ahí, Pero ¿sabes lo que pasa? Que eso depende también. Fue igualado, pero The Gref le daba en la cara, pero con ganas. Con lo que te castiguen, Se comió un par, Juan ahí ahora sí que conectando un par de golpes al cuerpo. De hecho, aquí se acaba de comer un par y Johan. O sea, se nota, pero muchísimo. Ese es el problema. No sé si será esta parte. Vamos a verlo. Muy difícil. Mira. Si vamos al late game. Una. Estás jodido ahí. 2. ¿Sabes lo que pasa? Que eso ahí llegó, depende también. Y al final llevar así, pero se está protegiendo, ¿sabes? De Gref. Entonces, claro que no. Yo siento que no es lo mismo. Pero bueno. Con lo que te castiguen, Aquí Juan, Juan ahí ahora sí que conectando un par de golpes al cuerpo. Intentando jugar un poquito más ofensivo Juan en estos últimos segundos del segundo asalto.
Gref también, por su parte, buscando algunos golpes, buscando Pero algún bien, intercambio. Gref, muy bien, porque tira 2 o 3 manos claras y luego se marcha un poquitín, ¿sabes? Coge un poquito de aire, lo que decíamos de la dosificación. Sí. Yo creo que es consciente, por ejemplo, que este round ya lo está ganando. Si no ocurre ahora mismo, pues un gran golpe o una muy buenísima combinación por Illo Juan. Y yo creo que ahora, como decís vosotros, también el componente físico y de experiencia se puede imponer para Gref. También me da la impresión de que Gref muchos golpes los tira sin estar utilizando toda su fuerza. Pero ¿sabes por qué es esto? Yo creo. Claro. Pero eso también es inteligente, ¿eh? Sí, Claro, es sí. que me está pareciendo muy inteligente. El Gref. rival utiliza la misma fuerza para defender. Esto es lo mismo de cuando estaba Rai y... Otra vez Rai, tío. Alondra, tío. Es que estoy acostumbrada a decir Rai y Alondra. Alondrisa y Angie, lo de los cascos, tío. No sé si es una maga. Que tiene, al final de Gref tiene este casco y mira, él llevará ese casco que, bueno, se protege menos, pero como sabe ya del asunto, ya peleó un par de veces y a lo mejor ya boxeaba antes, después de las peleas que tuvo, pues se nota, ¿no? Que da igual aquí el casco, que aquí es más por la experiencia. O si es un golpe. Y yo creo que muchas veces juega con eso. Cuidado ahora al final. Pero un poquito con Este menos segundo tonificación, salto, ¿eh? sí. El ataque final estaba un poquito... Sí, pero bueno, da la sensación, Jaime, que es un 1-1, ¿no? Es 1-1. Sí, es que literalmente quedaron bastante igualados ahí, ¿eh? Pero bueno, quiero ver qué fue el final para que dijeran que Había de una Gref refriega gana. y Sí, se han tocar saludado, guantes. que se han chocado los puños. Ya. O sea, están a lo que están y ha recuperado un poco Illo Juan, ¿eh? Ha metido una derecha ahora bien. Ha empezado un poquito mejor, ¿verdad, Jaime? Da la sensación. Sí, yo creo que ya Uy. probablemente le han dicho, oye, que no sé qué tienes, todo lo que tengas, hay que ponerlo ya. Exacto, no queda otra. Cuidado. Ahí recibió también de que se va Gref, contra ¿eh? las cuerdas. Sí, Viene no, Juan, tiene la quiere esquina, ¿eh? apretarle, le quiere pegar abajo a Juan. Gref que también contesta Gref. No se quieren dejar nada. Queda 1 minuto y 38 para que se acabe la velada del año 6. Vamos a ver qué ocurre, qué pasa en estos últimos segundos. Juan, ¿qué? Es que yo siento que de Gref también lo mismo. Así como le empiecen a pegar, se empieza a calentar. Es que a veces recibir una hostia te ayuda, ¿eh? O te puede tambalear o te puede hacer todo lo contrario. Oye, No sé. para mí Buena derecha, ha ido un poquito más respecto al round 2. Ellos son hated Rivalry. Yo nunca pues, sabré decir eso, pero ojalá. Ha mejorado. Es que está muy entero, sí. Ya no está tan cómodo Gref. Ahora, Ojo, muy pero buena Gref derecha está de muy bien Gref ahora, también, una sí. derecha cruzadita. No, Gref aguanta, ¿eh? Es que es verdad que Juan le consigue esquinar, pero a la vez Gref desde ahí sigue tirando golpes. Otro Entonces, más de Gref, sí. Es Juan el que va para adelante, pero Gref está Luzu contestando muy Es como bien. que Gref está encerrado, pero pega, pero también pega, ¿no? Ahí tienen la experiencia y también está haciendo unas combinaciones de 3 golpes que acaban siempre con la derecha, conectándola, que muy bien, le va moviendo la guardia a Sí. Juan. Último minuto, Para quitarle la mano de la cara y meterle la derecha. Pero está parejito, ¿eh? Sí. Está la cosa muy Va a ser igualada, difícil, ¿eh? Vamos a ver Exacto. si se decanta un poco más Ander estos últimos segundos. Seguramente Pero visto que lo los- visto, Aquí están para el entierro, ¿eh? Estas dos personas. No es pueden más, difícil ¿eh? saber quién ha ganado este Ni el combate uno de ni el momento. Están esperando, yo creo que también los jueces, un poco a ver si se define claramente este round con alguna buena mano de alguno de los dos. Fíjate, ahí Gref lo intentaba también ganarse los últimos votos de los jueces. Juan también pegándole abajo. Y muy bien la iniciativa de Illo Juan. No, ahora eso también se puntúa, ¿eh? El que está atacando más Sí. es Illo Juan. El que busca la pelea. Eso es, está atacando más, le quiere contragolpear y sorprender. Fíjate al final quieren apretar los dos también en estos últimos 20 segundos. Quieren apretar los dos en estos últimos 20 segundos. Gref que ha conectado, ¿eh? Sí, Ha conectado Gref también ahí al final. Claro, porque se ha quedado en tierra de nadie, estaba atacando bien, pero se ha quedado parado y Gref ha aprovechado para meterle una buena derecha. Pero ojo también con este final. Sí, mira, Juan le quiere llevar a la esquina, le quiere cerrar, quiere dar el final, quieren acabar lo mejor posible. Ahí de Gref hizo un poco como el fútbol, ¿no? Dijo, uy, escuché 10 segundos. Vamos a fingir que no nos estamos peleando. Lo agarro y esperamos 10 segundos. Estas cosas no se hacen. Ya aprobaron la próxima temporada donde empieza el romance. The Hated Rivalry. Hated Rivalry. Wow. Mitch, ¿podrías hacer un react del cortometraje del Equilibrium 2 de Anita?
Justo hoy, la verdad es que hoy no puede ser, mi gente. Igual otro día sí que lo hago. Pero hoy no va a ser. Hoy no va a ser. Bueno, mi gente, eso ha sido todo. Sabemos que ha ganado de Gref. No sé por qué decisión fue exactamente. Déjame ver. Porque estuvo bastante igualado. Solo quiero saber. ¿Fue unánime? ¿No fue unánime? El main event, Sevilla, el mundo entero. Espero estés listo. Por decisión Dividida, efectivamente. Estaban bastante igualados, es normal. Es bastante normal. Bueno. ¿Pues viste el beso? Ay. ¿Cómo así? ¿Qué beso? ¿Qué beso? Están hablando entre Juan y Gref. 3 de la mañana en España, Muy bien, ha sido 8 una horas de sombra. evento. Y ahora sí, vamos con el veredicto. El main event, Sevilla, el mundo entero. Espero estés listo. Todo es mi forma de... Chavales. No quiero ni con beso. Ya la parte donde Gref empieza a decir sus palabras, le pasan el micrófono y así. Yo por si os lo preguntáis, no tengo speech, es todo de Juan. Yo no tengo nada que decir. Chavales, Dios, Se lo ha robado, me ha encantado. Me ha gustado mucho, Yo simplemente agradecer a todos los que sois como yo, los que ponéis muchas ganas, pasión a todo. Es mi forma de ver la vida, de trabajar en el boxeo, en todo. Gracias al boxeo por todo lo que me ha hecho aprender, por la gente que he conocido. Lo hablaba con los entrenadores. Gay. No. Es broma. Los hombres también tienen derecho a darse unos besitos, sin importar lo que les guste. Ojito, deciros que he escuchado por ahí que Ibai dijo, me lo estoy inventando, Ibai dijo, no sé si lo dijo, que le molaba, ya que tiene a todos Latinoamérica, solo le falta tener Brasil. Habrá muchos streamers brasileños, pero la más cercana a ti soy yo. La más cercana a ti, Ibai, soy yo. Eu falo português, Ibai. Tem o meu público aqui do Brasil. Imagínense mi entrada. Es que ustedes lo saben. Imagínense mi entrada. Con música funky detrás. La bandera de Brasil a todo lo alto. Me da igual que viva aquí en España, yo entraría con la bandera de Brasil en todo lo alto. Y es que me traigo hasta a las chicas del carnaval detrás mía bailando. Y le pido a Anita que cante si hace falta. O el propio The Weeknd que venga a cantar. Bota na boca, bota na cara, bota chiquise. Así. Y yo entrando. Bota na boca, bota na... O un funky. ¿Sabes? Sería muy cool, mi entrada con la bandera de Brasil. Imaginaros. Sería tanto. Pero es que yo representaría tanto, mi gente. Yo entro haciendo samba si hace falta. Sería muy guay. Pero muy guay. Pero claro, nos ha tocado ser pobres. Y que no nos quieran invitar porque somos streamers chiquititos. Y es eso. No hay nada más que decir. Pero imaginároslo. Imaginarlo. O sea... Estoy intentando buscar con qué podría entrar yo
exactamente. Pero yo creo que está claro. Está claro con qué canción entraría yo, ¿no? Ele olhando nos meus olhos, me enxergando com vontade estonteante, é um absurdo quando na minha bunda bate. Passa de leve a língua no biquinho do meu peito, joga de lado a calcinha, me soca daquele jeito. Não se acanha novinho, não se acanha, pode pegar bolada até gente quebrar a cama. Não se acanha novinho, não se acanha, pode pegar bolada até gente quebrar a cama. Pode pegar bolada até gente quebrar a cama. Pode pegar bolada até gente quebrar a cama. Eu tô vendo ele de peça e já tô toda molhada. Toda molhada, toda molhada. Ele chamando pra treta pra fazer uma cachorrada. Hoje a noite inteira. Podría ser perfectamente, y lo sabéis. En verdad podría entrar con otra, ¿eh? No tiene por qué ser esta. Puedo entrar con cualquiera que sea rollo funky, muy o passinho do Jamal. Yo entro con passinho do Jamal. Y ya. Sin problema. No, ay. Pero es que claro, obviamente, yo entraría con Yomiko de fondo. Pero como mi mujer. Con funky de fondo, pero Yomiko como acompañando a su novia. Es broma. Obviamente también entraría con una de Yumiko y de hecho estaría entre entre 3 canciones, de Yumiko. No, entre 3, entre 4, entre 5, entre 6. Es que yo al final soy fan de Miko y me gustan todas. Me gustan todas. Es complicado. Yo entraría perfectamente con esta. En la vida que de mí pueden pensar, se pueden imaginar. Con esta. Ahí viene mi entrada. La quiero ver en bougie, que tenga grande el booty y una cara de actriz que pegue con esta movie. Ey, ver en bougie, que tenga grande el booty y una cara de actriz para grabarnos una movie. El drip caro, los grills son caros, más trépate en el guía, vamos a guayar los aros, que se joda si son caros, el próximo más caro, más yo no soy bandida, pero por ti me es más caro. ¿Que tú qué? ¿Quieres hacerme qué? Amarrarme la mano y besarme hasta los que, baby, ¿cómo va a ser? Tú, imagínate Laura que es entrar con esta. Imagínate Laura que es entrar con esta. Baby, ¿qué es la que hay? ¿Tienes jevo? Si te cansas de él, mami, yo cojo el relevo. Yo me atrevo, te enseño truquitos nuevos. Tú estás dura y yo me veo cabrón en el espejo. So what's up? Tú dando mamacita, dime what's up. Yo dando cuerpo y carita, mami, what's up. Yo sé que tu face turn. Si tú siempre partes, Pero yo creo que esto ya sería con la parte que tiene que ser. No sería la canción entera, ¿sabes? Porque no se puede. Yo creo que sería ya... Yo que tengo ganas, tú me has visto antes. Esto es sencillo, quiero verte. La Michi en el primer round se desmayaba por calor. ¿Qué va, hermano?
estoy entrenando duro. Yo cambio físico como la Rorro, bro. Yo acabo petada. Digo, sí. Sé que estás bellaca, no sé si tú aguantes. Te dejé rastrillo, que tú te quedes conmigo. Chito fuera del jean. Ey, hablando claro, tengo un problema. Es que rápido me enchulo de las nenas. Si me hablan lindo yo me caso sin dilema. Y me las como a desayuno, almuerzo y cena. Me gustan tic y también skinny. Modelitos que no quepan en la mini. Ey, pelirroja con pequitas Cusevini. Ey, morenita con risitos de Kissimmee. Baby, esto no es un flex. Pero al final yo soy muy brazuca, mi gente. Yo soy muy brazuca y es lo que te digo, ¿llevaría a Miko como novia? No. Pero independientemente de que esto es muy yo de la vida, entrando con Miko, claro que sí. Pero es que yo creo que como si fuera la primera vez que yo luchase en la velada, yo tendría que representar a mi país con el tema que tiene que ser. Y si no es con no sé, una batucada, cualquier cosa de fondo, no, yo entraría con algo de Brasil 100%. Por mucho que yo amo a mi Miko, yo debería de representar como es. Si Lamine Yamal y Nico Williams representan Brasil y ni brasileños son, yo voy a hacer lo máximo posible. Claro, tú piensas que sería la primera brasileña y haría que los de Brasil también vieran eso, porque al final la gente pues acaba enterando. Entonces, ¿cómo no? Representarlo como tiene que ser. Representarlo. Brasil na casa, minha filha. O que tem. De hecho, yo creo que entraría con esta. De Brasil también. Ah, no la tengo. La de Harry Potter. A vara que raba. Está bacana, a vara vai sentando na vassoura. Tanta bichinha rabunda me chama de Harry, porra. Hasta, oi. Esa. No, yo no le puedo faltar el respeto así. Entraría con alguna de Anitta también me vale. Prepara, que agora é hora do show das poderosas que desce e rebola. Afrontam as fogosas, são as que incomodam, que ficam de cara quando passa. Prepara, são essa vontade, sabe por onde entrei. Esa es muy buena, de Anitta. Oh, ya sé cómo voy a entrar. Entro con esta. E entro assim. Pode chegar, que a festa vai começar. Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouviu falar. Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebola. Sabe aonde você tá? É no baile da gaiola. Ai, me solta, porra! Ya está bien. Ya está bien. Ya está bien, coño. Bueno, mi gente, siento decirles que por mucho que canjeéis unos 30 minutos de stream más, yo me tengo que ir ahora mismo. Como es así, al menos gana la entrada, ya lo otro, pues... Mira, Jane, estás teniendo poca fe en mí, ¿eh? Que si luego me llaman para la velada de 2027... Cambio físico, ¿eh? Empiezo a entrenar ya, ¿eh? Y ten cuidadito, ¿eh? Aunque yo pierda, tenéis que votar por mí, cojones. Tenéis que votar por mí. Y decir, venga, Michi, que tú puedes.
Mi gente, me tengo que ir porque mañana tengo cosas que hacer. Y nada, esta semana se vienen cositas. Entonces, estar muy atentos. Estaros muy atentos con todos mis pasos. ¿Vale? Muy atentos. Muy atentos. Un beso. Los amo, los adoro y no se olviden que los negocios, las mejores ideas llegan tarde. O sea que espera tu momento porque todo llega. Un besote, los amo. Un beso en la boca, un beso en donde tú quieras. Un beso. Chao, 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 chao.